alguna cosa pasó ahí. Bueno, Parra Diego Sebastián, Presente, doctor. Buenas noches. Reyes David, Presente, Doc, buenas noches. eh, Romero Alba, Presente, Doc, buenas noches. ok. Valdivieso Luis Andrés, Presente, doc. Buenas noches. Velasco Edwin, Presente, Doc. Buenas noches. bueno, perfecto. Veloz Ivo, Presente, doctor. Buenas noches. ok. Y Vilca Michelle Alejandra, Presente, Doc. Buenas noches. ok, perfectamente. A ver, alguien ingresó al último, ¿no? Me parece que tuvieron problemas. Bueno, si no me dicen el último ya. Ok, bueno. Bueno, ahora vamos a ver lesión renal aguda. ¿De acuerdo? Realmente la lesión renal aguda representa, pues, prácticamente, dependiendo las circunstancias, dependiendo del hospital y dependiendo la región, representa alrededor del 15 al 20% de una de las causas de deterioro de la función renal. Ojo, es importante acá hacer un hincapié, ¿no? Este 15 a 20% es exclusivamente en pacientes hospitalizados no UCI, o sea, eso quiere decir que cuando ustedes estén ya en las áreas hospitalarias, ustedes van a chequear que existe un 15 a un 20% de pacientes que tienen un cierto grado de lesión renal. Pero claro, ustedes no van a esperar, si me escuchan, ¿no? Pero ustedes no van a esperar regularmente a que el paciente que tiene 4 o 5 de creatinina para pensar en lesión renal aguda. Por ejemplo, si un paciente tiene una elevación muy discreta de la creatinina, por ejemplo, les pido que apaguen los micrófonos, por favor, sí. Les pido que apaguen los micrófonos, ¿de acuerdo? Génesis, por favor, apague el micrófono, ¿ya? Entonces, yo les decía que es importante en el hecho de que si uno de los pacientes, un paciente, por ejemplo, presenta una elevación muy discreta de la creatinina, con apenas solo 3 miligramos, esto ya debería denominarse como una lesión renal aguda. Siempre es importante para ustedes, sobre todo, el hecho de que sepan cuál es la creatinina basal del paciente. O sea, ¿a qué me refiero? Siempre inclusive van a ver en las áreas hospitalarias, siempre les van a preguntar ¿cuál fue la creatinina basal del paciente? Entonces, un paciente cuya creatinina basal era la más baja de los últimos 3 meses. ¿A qué me refiero? Pongamos un ejemplo en el contexto, ¿ya? Supongamos que ahora tu paciente tiene 1.2 de creatinina y resulta que hace 3 meses tenía 1.2 de creatinina y son interconsultados ustedes o son llamados para valorar un paciente con lesión renal aguda. Eso quiere decir que este paciente jamás o no tiene lesión renal aguda, posiblemente tenga ya un daño renal crónico o un cierto daño renal, porque sus creatininas se han mantenido en 1,2. A diferencia, por ejemplo, si su basal, el basal de la creatinina del paciente, pues era de 1.2 y ahora tiene 1.5, subió un 0,3, ¿sí? Eso quiere decir que posiblemente el paciente está injuriado, yo qué sé, tuvo una deshidratación, tomó algún antibiótico, algún antiinflamatorio, algo que haya desencadenado una lesión renal aguda, ¿no? Entonces, es importante establecer en el contexto acá siempre la creatinina basal. Entonces, siempre recuerden, la creatinina basal es aquella más baja de los últimos 3 meses del paciente, ¿no? Ok, perfecto. A ver, vamos a ver. Entonces, comencemos un poco con la clase que vamos a desarrollar el día de hoy. Ahora, sí, solo por una cuestión de feedback, me parece que están viendo mi diapositiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, comencemos. Vamos a ver. Entonces, déjame ver qué pasó acá. Yo saqué la pluma, ya, acá está el puntero. Bueno, en la lesión renal aguda realmente existen varias definiciones. No necesariamente, por favor, quiero que se enfrasquen en una sola definición, una definición establecida por mí. Existen como más de 50 definiciones de lesión renal aguda en la literatura médica. Entonces, ahora vamos a ver la epidemiología, lo que les había comentado, en los porcentajes que puede tener
los pacientes en el área hospitalaria para el desarrollo de lesión renal aguda, pues epidemiológicamente vamos a encontrar, les decía que del 17 al 20%, pues son pacientes que pueden tener algún grado de lesión renal aguda, pero basados, por ejemplo, en esta literatura del 2015, que es lo más, existen otras más actuales definitivamente, pero las últimas guías publicadas son las guías CADIGO, y de ahí es donde basamos prácticamente todas las decisiones que han sido publicadas en el 2014 y una actualización que es esta que se publicó en el 2015. No existe mayor literatura, toda la literatura extra que ustedes encuentran en 2021 o 2016, etcétera, es basado realmente en este tipo de literatura basal, ¿no? Entonces, para contexto clínico, dos cosas acá. Uno es aquel paciente que desarrolla lesión renal aguda en el ámbito hospitalario, y otro es el paciente que desarrolla lesión renal aguda en el campo o en el campo no hospitalario, eso quiere decir en la comunidad. ¿Por qué hago estas dos diferencias, muchachos? Sí, porque aquel paciente que desarrolla lesión renal aguda de la comunidad regularmente tiene una recuperación rápida, ¿sí? Versus aquel paciente que desarrolla una lesión renal aguda intrahospitalaria. En esta lesión renal aguda intrahospitalaria que desarrolla el paciente, pues ya no solo existe el hecho de que el paciente no bebió líquidos o no tomó líquidos, sino viene otro tipo de el paciente que ha recibido antiinflamatorios, aquel paciente que está recibiendo regularmente fármacos nefrotóxicos, por ejemplo, recibe antibióticos que tienen un alto poder nefrotóxico, entonces ya viene encasillado en el contexto de otro tipo de paciente, ¿no? Donde posiblemente los desenlaces y la recuperación va a ser muy tardía, ¿sí? Y basado en eso, en la literatura actual se publica para el año 2017, más o menos, se publicó una update de lesión renal aguda, donde hace referencia a los tiempos de recuperación de la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, se denomina lesión renal aguda de recuperación temprana. Eso, por favor, eso sí va como parte del examen. O sea, de ley va a ir de ley unas preguntas como estas, ¿no? Eso es imposible no saber. Lesión renal aguda de recuperación temprana. Aquel paciente que ingresa al hospital, le hidratamos, yo que sé, por ejemplo, se comió un KFC ya y le dio diarrea. Después este paciente llega deshidratado, le hidratamos y este paciente se recupera o presenta una recuperación muy rápida de su lesión renal y se recupera dentro de las primeras 48 horas. A este paciente lo denominamos paciente con lesión renal aguda de recuperación temprana, ¿de acuerdo? Aquel paciente que va mucho más allá de las 48 horas, inclusive llega hasta el día séptimo, a estos pacientes los denominamos pacientes con lesión renal aguda de recuperación tardía. O sea, desde las 48 horas hasta el día séptimo, pacientes con lesión renal aguda de recuperación tardía. Entonces, acá están casi todos metidos los pacientes, por ejemplo, que, yo qué sé, tuvieron deshidratación y resulta que tomaron antiinflamatorios porque les inició a doler el abdomen y desarrollaron una nefritis intersticial o se complicó mucho más la lesión renal, ¿de acuerdo? Acá entran en ese contexto todos estos pacientes que entran en un periodo de observación. Entonces, dos cosas acá. Paciente con lesión renal aguda de recuperación temprana, regularmente tiene un pronóstico bueno, un pronóstico benigno. Paciente con lesión renal aguda de recuperación tardía, aquel que va desde las 48 horas hasta el séptimo día. Todo paciente que pase del séptimo día, ¿sí?, hasta el día 90, se denomina enfermedad renal aguda, ya no lesión renal aguda, ¿de acuerdo? Ok, y todo paciente que pase de los 90 días, o sea, 3 meses, es aquel paciente que muy difícilmente va a lograr recuperarse y recién ahí los denominamos como enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Ya veremos eso en el acápite de lesión renal, de enfermedad renal crónica, cómo se define la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, fíjense que en el ámbito de la recuperación y en el contexto de la lesión renal aguda, tiene mucho que ver, por ejemplo, en esto de que se desarrolle tanto, o bien sea prehospitalaria o hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad renal aguda, Michelle Vilca. Michelle, ¿de qué tiempo a qué tiempo van los pacientes con enfermedad renal aguda?
Desde el séptimo día hasta 90 días. Exacto, entonces este tipo de pacientes son regularmente aquellos pacientes que desarrollan una lesión renal aguda intrahospitalaria, ¿no? Es el típico paciente que va de pronto a la UCI, recibe, yo que sé, vancomicina, recibe linezolid, recibe otro tipo de fármacos nefrotóxicos, recibe contraste, el paciente recibe dosis altas de vasoactivos, está ventilado con PIB muy altas, o sea, es un escenario muy, muy diferente y es un escenario muy complejo. Acá, y a mí realmente lo que me interesa es que ustedes sepan que existe una lesión renal aguda prehospitalaria, esa que es muy rápida recuperación, aquella lesión renal aguda hospitalaria, y dentro del ámbito de la recuperación esta, ¿no? Lesión renal aguda de recuperación temprana, lesión renal aguda de recuperación tardía, ¿de acuerdo? Y lesión renal aguda, enfermedad renal aguda y luego enfermedad renal crónica, ¿no? Vamos a ver, esto es muy importante y prácticamente me adelanté a hablar de esto, porque no todos los pacientes que desarrollan una lesión renal aguda logran tener una recuperación completa. Entonces, ¿a qué me refiero? Fíjense que inclusive a mis mismos residentes, los residentes de ahí del hospital, yo les doy en la cabeza cuando, no, es una manera de decir nomás, no les doy en la cabeza, no vayan a creer, sí, este doctor, qué drástico, no quiero jamás ser residente de este doctor. Es una manera de decir nomás, sí, de la cabeza cuando ellos evaluamos un paciente con lesión renal aguda en el hospital, de acuerdo, estuvo 3, 4 días hospitalizado, recibió antibióticos, recibió alguna cosa especial, contraste, se deshidrató, etcétera. Y este paciente hizo una lesión renal aguda. Prácticamente estamos en la obligación de estos pacientes enviarles con un seguimiento. ¿Qué nos dice la mayor parte de literatura y es lo que se debe hacer? ¿Sí? Realmente basado en la evidencia, lo que se debe hacer es que estos pacientes que lograron recuperar su creatinina a valores que parecía que eran normales realmente, estos pacientes deben ser seguidos cada 3 meses y por un periodo de 2 años. Entonces, aquel concepto es claro para ustedes, ¿sí? Paciente que desarrolla lesión renal aguda, que se recupera en el hospital en teoría, regresa nuevamente a sus valores basales de creatinina, no es el hecho de darle el alta y no pasó absolutamente nada. No sabemos qué va a pasar con este paciente en el tiempo, realmente no sabemos si va a evolucionar hacia una enfermedad renal crónica o va a tener una recuperación completa, como veremos casi en una de las láminas, ¿no? Entonces, ojo acá, este concepto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, vamos, el 50% de los pacientes ingresados en UCI, por ejemplo, Jorge, ¿cómo crees que está un paciente en UCI? ¿Con qué nomás? Si entró a la UCI, o sea, uno sabe que entra a la UCI porque está grave, ¿no es cierto? Ya, eso es hasta el común de nuestra gente sabe eso, ¿sí? Pero ¿con qué nomás está el paciente en UCI? A ver. O sea, intubado. ¿Soportado con qué? ¿Soportado con vía endovenosa. Eso está con vías arteriales, vías endovenosas, ¿qué más? Puede estar intubado. Puede estar intubado, ¿no es cierto? Puesto sonda. Exacto, es un paciente totalmente invadido, ¿no? Ya no es el típico paciente que está en un área de la hospitalización, en una cama, ¿no es cierto? En una cama comúnmente recibiendo de pronto antibióticos, recibiendo hidratación y su dieta habitual. Acá tenemos ya un paciente un poco más complicado, un paciente que necesita posiblemente ya estudios contrastados, pacientes que necesitan antibióticos de amplio espectro, pacientes que necesitan de pronto ventilación invasiva, pacientes con PIB muy altas. PIB me refiero a este fenómeno que utilizan los médicos terapistas en reclutar, o sea, de intentar ventilar la mayor parte del pulmón y para eso utilizan estos ventiladores con unas presiones muy altas. Estas presiones muy altas pueden igual generar lesión renal aguda, ¿no? Entonces, ojo que en el contexto general, un paciente en UCI es un paciente que en teoría puede tener una lesión renal aguda de origen multifactorial. Entonces, acá es mucho más difícil a veces cuando valoramos realmente, cuando miramos a los pacientes en la área de terapia intensiva con lesión renal aguda. Acá ya no es el típico paciente que recibió una que otra droga, sino ya no es el típico paciente de la clasificación clásica, que quiero que se vayan sacando eso de la cabeza. Vamos a ver más adelante unas cosas interesantes ahí de prerrenal, parenquimatoso y posrenal. Eso está bien como para la parte clasificatoria y de enseñanza, pero hasta ahí llegamos, pero lo importante es definir la causa y qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? El paciente en UCI es muy difícil que nosotros logremos encasillarlos como lesión renal aguda de origen prerrenal, lesión renal aguda de origen parenquimatoso, lesión renal aguda de origen
obstructivo, o sea, muy difícilmente porque el paciente en UCI es un paciente multifactorial, ¿de acuerdo? Demasiado multifactorial. Está ventilado y eso genera de pronto hipoperfusión. Está el paciente chocado, necesita aminas vasoactivas, genera hipoperfusión. Es un paciente que de pronto entra con sobrecarga de volumen y se genera una nefropatía congestiva, o sea, la pura congestión del riñón puede hacer que se genere elevación de la creatinina, o simplemente es un paciente que ingresa con globo vesical o lo que sea. O sea, son varias las causas que pueden llevar al paciente a tener lesión renal aguda, ¿no? Entonces, no les llame la atención que cuando vayan de pronto a la UCI, cuando ya les toque ir a los hospitales, se hable siempre de lesión renal aguda de origen multifactorial. Y ojo, quiero que vayan un poco desterrando el término de insuficiencia renal aguda también, ¿de acuerdo? La insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda está destinado como para un daño medio específico. Sin embargo, la lesión renal aguda establece términos desde lo que acabamos de comentar: lesión renal aguda de recuperación tardía, lesión renal aguda de recuperación temprana y la enfermedad renal aguda. Entonces es un contexto mucho más grande. Ya no es el hecho solo de insuficiencia renal aguda o de injuria renal aguda, porque si hablamos de insuficiencia o injuria renal aguda, hablamos de un evento propio en un tiempo determinado y en un tiempo que debe remitirse la enfermedad. En cambio acá, fíjense en que hablamos hasta el día 90. Entonces, por eso hablemos siempre ya en términos un poco más actualizados de lesión renal aguda, ¿de acuerdo? Ok. La lesión renal aguda definitivamente en los últimos 5 años ha ido aumentando debido a que cada vez tenemos pacientes que ingresan a los hospitales con probabilidades, e inclusive tenemos cada vez métodos invasivos y métodos de diagnóstico que pueden generar algún grado de lesión renal aguda. Muchos años atrás, por ejemplo, la mayor parte de pacientes que sufrieron de un infarto, por ejemplo, posiblemente no alcanzaban a llegar al hospital, o muchos de ellos no eran atendidos. Sin embargo, ahora, independientemente de la edad, la mayor parte de pacientes suele ser inclusive intervenido quirúrgicamente, intervenido mediante, una cinecoronariografía en el caso de un infarto, etcétera, etcétera, ¿no? Hace 2 meses tuve una paciente en el Hospital Metropolitano. Tuve una paciente de 102 años, imagínense, 102 años. Si esa paciente estaba en la parte pública, posiblemente ya nada, ¿no? Le hubieran pedido una placa a la pobre paciente, pero una placa de mármol, ¿no es cierto? Pero nada, como era un hospital privado, realmente decidimos invadir a la señora. Y segundo, basados en que la señora tenía una autonomía, o sea, la señora caminaba, hablaba y todas las de ley. Sí, el cardiólogo decidió, por una arritmia, decide colocarle un marcapasos y la paciente mejora. Ingresa con 1,9 de creatinina, revisó sus basales en el hospital y la señora tenía como 1 de creatinina, o sea que definitivamente estaba cursando con una lesión renal aguda. Pero esta lesión renal aguda era originada por un problema cardíaco. Esta paciente llega prácticamente con una frecuencia cardíaca de 28 por minuto, pues prácticamente hipoperfundible ese riñón completamente. En este caso no el vascular, sino el cardiólogo intervencionista decide colocarle un marcapaso. La señora mejora la frecuencia cardíaca, mejoró su condición hemodinámica, mejoró todo, mejoró la creatinina, bajó su creatinina a 1,1 con lo que se quedó, y es más que suficiente para una mujer de 102 años. La vi hace como 2 semanas en mi consultorio, luego del alta entró caminando, se fue caminando, ¿no? Entonces, ojo, dicen que cada vez hay procesos invasivos que se pueden hacer en pacientes adultos mayores que antes no era el hecho, ¿no? Otra de las razones por las que realmente ha ido aumentando también la lesión renal aguda y como parte de las comorbilidades es la edad avanzada. Ojo, a ver, no sé si tienen ustedes a la mano un calculador, ¿sí? Una calculadora, donde quiero que se bajen hasta el final más o menos de la clase. Si es que tienen el celular a la mano, por favor, bájense en una app para hacer el cálculo de la tasa de filtrado glomerular, ¿de acuerdo? Bueno, ahí al final hacemos un ejercicio, ¿sí? Entonces, la edad avanzada es un factor de riesgo realmente para el desarrollo de lesión renal aguda. No es lo mismo, por ejemplo, que un joven de 20, 22 años de edad afronte una deshidratación frente a un adulto mayor que afronte una deshidratación. Definitivamente los desenlaces van a ser diferentes. A medida que vamos avanzando en la edad, a partir de los 40 años de edad, regularmente existe una disminución de la tasa de filtrado glomerular. A ver, ¿quién tiene ya un calculador? ¿Tiene un calculador en la computadora o una calculadora en el teléfono celular? ¿Alguien ya logró bajar?
Cuando logren bajar, me dicen, doctor, ya tengo la calculadora de la tasa de filtrado glomerular, ¿de acuerdo? Ya, me comentan, aprenden el micrófono y me comentan para hacer un ejercicio con ustedes. La mayoría intente bajar también, porque eso es algo que les va a servir mucho en el hospital. No solo se bajen los juegos en el celular, ¿ya? Bajes en cosas, herramientas que les pueda servir, sí. Ok, me avisan cuando se bajen, ¿ya? Entonces, la edad avanzada les decía que es un factor de riesgo realmente, porque es un paciente que ingresa con una cierta disminución, una cierta disminución de ciertos glomérulos, ¿de acuerdo? Y por último, pues, es un paciente que a partir de los 40 años de edad va disminuyendo su tasa de filtrado glomerular más o menos en alrededor de 1 ml por cada década de vida, más o menos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tranquilamente un paciente, un ml minuto, perdón, por cada año de vida, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, un paciente tranquilamente que venía con una función renal de 100 ml minuto a lo que llega a los 80 años de edad, a sus 40, prácticamente puede bajar su tasa de filtrado glomerular en unos 40 ml minuto, ¿no? Entonces, en promedio, más o menos, existe una pérdida de la tasa de filtrado glomerular entre 0,75 a 1 ml minuto a medida que vamos avanzando en la edad, ¿no? Pasado los 40 años de edad, 1 ml de 0,75 a 1 ml minuto por año, ¿de acuerdo? Ciertas comorbilidades también hacen susceptibles a los pacientes con lesión renal aguda. Por ejemplo, aquel paciente que entra diabético, ¿sí? Aquel paciente diabético tiene ya una cierta comorbilidad, es aquel paciente que entra con un cierto riesgo al hospital. Posiblemente si tenemos al frente un paciente diabético, yo que sé, de varios años, de 20 años de evolución, en algo esta diabetes va a generar algún daño a nivel de los riñones, ya veremos cuando veamos nefropatía diabética, algo genera de daño en los riñones y definitivamente este daño que genera en la parte renal, pues ya le convierte en un paciente susceptible, ¿no? Aquel paciente que ingresa ya con un cierto grado de enfermedad renal crónica, ya veremos igual en la clase de enfermedad renal crónica, existen como 5 estadios de enfermedad renal crónica y el paciente puede tranquilamente tener un estadio 2 de enfermedad renal crónica y eso lo vuelve ya susceptible porque es un paciente que ingresa perdiendo en general a este tipo de situaciones, ya no es un paciente que ingresa con una función renal estable o una función renal indemne, ¿no? Entonces ya no se denomina, por ejemplo, en este caso, si tienen un paciente ustedes al frente con una enfermedad renal crónica ya conocida, este paciente antiguamente se denominaba como enfermedad renal crónica reagudizada. Ahora el término correcto es lesión renal aguda sobre la base de una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces eso quiere decir que el paciente desarrolló una lesión renal aguda, ¿de acuerdo? En un paciente que ya tenía un cierto grado de enfermedad renal crónica. Ejemplo, acá yo tengo, por ejemplo, un paciente con 1,4 de creatinina, hago una tasa de filtrado glomerular y resulta que este paciente, yo que sé, tiene 65 ml minuto, que lo cataloga como un enfermo renal crónico estadio 2, ¿de acuerdo? Por dolor a nivel de la espalda, el paciente decide acudir a un médico general, un interno rotativo salido de la Universidad Central del Ecuador, y él, sin ver los antecedentes, le coloca 5 ampollas de meloxicam, ¿sí? Sin ver los antecedentes. Resulta que después de un par de días, el paciente acude nuevamente y ya no retorna con el 1,4 de creatinina, ahora retorna con 2,1. Entonces, este paciente hizo una lesión renal aguda de origen nefrotóxico, pero tiene una lesión renal aguda sobre la base de una enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Guadalupe Pruna, no sé si está claro el concepto. Sí, doc. Sí, a ver, ¿alguien se logró bajar ya la app? Sí, doc. A ver, cuéntame, a ver, ¿quién se logró bajar? Yo, ¿Yo quién? Joel Reyes. ¿Yo quién? Joel Reyes. Ya, Joel, Joel, prende la cámara y cuéntenos, a ver. Joel, ¿tienes tú la aplicación abierta, Joel, ¿no es cierto? Sí, doc. Ya. A ver, Joel, ¿quién más se bajó la aplicación? Yo, doc. ¿Cuál? Tengo aquí una en la compu, en una página web. Ya, chévere. A ver, vamos a ver, Joel, vamos primero con Joel. A ver, Joel, hagamos un pequeño ejercicio ahí, ¿ya? A ver, Joel, el paciente tiene 1,2 de creatinina. Joel, ¿de acuerdo? La fórmula a utilizar va a ser la seca de EPI. Ya, Joel, 1,2 de creatinina. Por favor, Joel, metamos la edad de este paciente, tiene 20 años de edad. Y yo creo que no más necesitamos, ¿sí? ¿Quién más tiene la aplicación?
género. Género, masculino, masculino. Yo ¿Qué más también. necesitas, Joel? Y la raza, si es o no es negro. La raza, vamos, raza no, como es afroamericano. Ya, O sea, no raza negra. Buena pregunta eso, ya vamos a explicar por qué no. Ya, Joel, por favor, tú no me des todavía el resultado, ya, solo quédate con el resultado, ¿de acuerdo? ya listo, Doc. Ya, chévere. Hiciste con CKD, Joel, ¿no es cierto? Sí, Doc. Ya. ¿Quién más tiene la aplicación? Yo. ¿Quién? Hablen. El Jorge está levantando la mano, ya le vamos a dar chance. ¿Cuál, a ver? ¿Cuál yo? Kevin Lara. Kevin, a ver. Vamos, Kevin, no seas malito, Kevin. A ver, igualito, lo mismo. 1.2 de creatinina, 80 años de edad. Igual, Doc. CKD, sexo masculino y no afroamericano, ¿ya? ¿Puede repetir los datos, por favor? 1.2 de CREA, 80 años de edad, Ya. masculino y no afroamericano. Ok. Ya. Ok, a ver, vamos a ver. Joel, ¿cuánto te salió a ti la tasa de filtrado glomerular? Sí, Doc, 87 mililitros minuto. Es 87 ml minuto, ya. Kevin, ¿cuánto te salió a ti? 56.8 mililitros minuto. Ya, vamos a ver. ¿Qué pasó acá? ¿Se dan cuenta que cómo? O sea, con la misma creatinina, dos hombres totalmente de diferente edad, ¿no es cierto? Con las mismas características, el uno tiene 87 ml minuto, que prácticamente podría ser hasta normal, ¿sí? Y el otro tiene 56 ml minuto, ¿sí? Esto significa que posiblemente este hombre de 80 años de edad, como veremos más adelante, que existen unos cambios fisiológicos en el adulto mayor, este hombre de 80 años de edad, ¿de acuerdo? Fue perdiendo en forma fisiológica su función renal en 1 ml minuto pasado los 40 años de edad. ¿De acuerdo? Con el ejemplo creo que quedó muy claro qué es lo que puede suceder, ¿no es cierto? Sí, todos claros. A ver, Jorge, por ahí está alzando la mano. Ten la bondad. Sí, era Jorge Páez. para lo mismo, que ya tenía la aplicación. Ah, ya para la aplicación era ya, Jorge, ya. Entonces, chévere. A ver, vamos a ver. ¿Está claro con el ejemplo o quieren hacer otro ejemplo? Hacemos con una damita ahora, con una mujer. Doc, tengo una consulta. Claro, a ver. En lo que es la metodología, en la página que yo tengo hay dos fórmulas y una, o sea, hice la prueba con las dos, una es la que usted dijo CKD, EPI y la otra es MDR. Así es. Y varían un poco, o sea, ¿tienen un uso en específico o cualquiera de las dos vale? Ya, perfecto. La fórmula de MDRD, que es la fórmula creada por una organización basada en la dieta, es una fórmula diseñada exclusivamente para pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿de acuerdo? En cambio que la CKD-EPI, primero es una fórmula que no tiene rangos mucho de edad, o sea, desde los 18 años hasta para arriba, ¿sí? Y no necesariamente como que calza a todos los pacientes con enfermedad renal crónica o no, ¿de acuerdo? Entonces sí existe una diferencia, por eso yo pues pedí que hagan con CKD-EPI, ¿no? Existen muchas guías y muchas guías que recomiendan que no existe mayor variación cuando uno mete todos los datos, porque por ejemplo en la MDRD, perdón, existe una fórmula con 4 variables y con 6 variables. Al momento que vamos metiendo todas las variables, definitivamente no hay diferencia, ¿no? Entonces nos piden variables de albúmina y otro tipo de cosas y casi no hay diferencia, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, pero ojo acá nomás, y eso es una cuestión muy confusoria, y van a encontrarse ustedes regularmente, estas dos fórmulas tienen que ser aplicadas para pacientes con enfermedad renal crónica. Jamás de los jamases, y es una cuestión que casi siempre sucede inclusive en las unidades de cuidados intensivos o en hospitales, que un paciente llega con lesión renal aguda y aplicamos fórmulas de pacientes crónicos en lesión renal aguda. Existe otro tipo de fórmula que es de la cinética de la creatinina, que regularmente aplicamos en pacientes con lesión renal aguda, ¿no? Porque si uno parte del concepto, y es literal en el concepto y parte desde el punto de vista bibliográfico y de evidencia, es medio como contraproducente aplicar algo que fue diseñado para pacientes crónicos en un paciente con lesión renal aguda, ¿no? O con eso ya vamos a ver más adelante. Otra susceptibilidad, por ejemplo, es aquel paciente con
con insuficiencia cardíaca, ¿no? La semana pasada nomás yo estuve invitado a una charla de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica con los cardiólogos acá en Ecuador. Y no solo es el hecho de que la insuficiencia cardíaca per se causa una disminución de la perfusión renal en sí, en el riñón, sino es el hecho de que ustedes han visto un paciente o han tenido la oportunidad de ver un paciente con insuficiencia cardíaca, es un paciente congestionado, ¿no es cierto? Un paciente hinchado, un paciente que está disneico, un paciente que está pletórico, un paciente que está ortomneico. Entonces, este tipo de pacientes regularmente casi siempre están hinchados, están edematosos. Pero así como ustedes ven edematosa o ven con edemas ciertos tejidos que pueden ustedes examinar, de la misma manera se puede volver edematoso el riñón. Eso quiere decir que prácticamente la parte renal o los riñones tienen un fenómeno congestivo. Entonces, este fenómeno congestivo lo que causa es una disminución. Si yo tengo congestión, causa una disminución de la perfusión arterial hacia la parte externa de los riñones, hacia la corteza. Es por eso que aquellos pacientes, por ejemplo, que se deshinchan inmediatamente, que suelen deshincharse con furosemida o con diuréticos en aquellos pacientes con insuficiencia renal, a veces muchos de ellos mejoran su diuresis y mejora este hinchazón o este edema que tiene esta situación congestiva que tiene el riñón y prácticamente también mejora su creatinina, ¿no? Entonces, ojo con eso al momento de hablar de una lesión renal aguda asociada a insuficiencia cardíaca. Existen acá dos fenómenos, ¿no? El fenómeno de hipoperfusión, que es el fenómeno clásico, característico que ustedes van a aprender en la mayor parte de lugares, ¿sí? Y el fenómeno que es nuevo es un fenómeno PENMAI, un fenómeno totalmente diferente, descrito actualmente en la literatura médica, que es la nefropatía congestiva, ¿de acuerdo? Ahí lo pueden ustedes googlear después más tarde para que lean un poco de nefropatía congestiva. Nomás no lo busquen en español porque no lo van a encontrar, ¿de acuerdo? Tienen que irlo buscando un poquito en inglés ahí, como para que pueda salir, porque es un tema muy nuevo, muy novedoso, de acuerdo al hecho de la otra fisiopatología de lesión renal aguda en el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ojo con esa parte al momento de hablar. Y segundo, la polifarmacia, pues ya lo dijimos ya, la polifarmacia no solo en el hecho de que el paciente hospitalizado en per se, sino en aquel paciente, por ejemplo, que es ambulatorio. Pues tomemos en cuenta solo el abuelito, ¿no? Al abuelito, por ejemplo, que tiene una lesión renal aguda, porque venía tomando el abuelito, por ejemplo, ¿qué abuelito no toma para la presión? Ya, fármaco bueno uno. ¿Qué abuelito no toma el diurético? Porque se hincha las piernas, porque ya tiene un problema cardíaco. ¿Y qué adulto mayor no toma el antiinflamatorio para el dolor? ¿Sí? Entonces, a este fenómeno se denomina la triple WAMI, ¿sí? Triple golpe, ¿de acuerdo? Entonces, el IECA, el ARA2, el que ya habíamos visto en la clase de fisiología, viene en la INE, ¿sí? Y de por ende por ahí estamos metiendo un diurético, ¿no? Entonces son pacientes muy susceptibles, son pacientes con polifarmacia. Es por eso que al hablar, por ejemplo, de este tipo de pacientes, por ejemplo, de estos tipos de pacientes característicos de edad avanzada, uno regularmente casi siempre piensa no solo en el hecho de que tengo que darle más medicina al abuelo, sino en el hecho de que cada medicina que yo coloque en el abuelo puede causar efectos secundarios y posiblemente reacciones adversas entre las medicinas, ¿no? Ojo con esa parte al momento de mirar este tipo de combinaciones que hacen los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, porque pueden llevarlos a lesión renal aguda muy fácilmente. Y segundo, otra de las cosas muy importantes, no sé si ustedes, ahora alguna vez traten de hacer el ejercicio, lleven, por ejemplo, si alguien tiene un abuelo, por ahí lleven al abuelo y fíjense ahí, pónganse en un día muy soleado, y van a ver que ustedes o el muchacho o un jovencito va muchas veces por líquido porque tiene sed, se activa el mecanismo de la sed. Sin embargo, el abuelito que ya tiene como 80 años de edad, tienen abolido el efecto de la sed y casi ellos no toman líquido. Es por eso que es muy difícil que un adulto mayor beba líquido, ¿de acuerdo? Entonces, ellos tienen esas de perder, inclusive pueden tener una disminución de la ingesta líquida y eso puede ser un factor de riesgo extra que puede desencadenar una lesión renal aguda, ¿no? De ahí, por ejemplo, en el hospital hemos tenido varios casos, por ejemplo, pacientes que viven solos, adultos mayores que se caen y pasan 24 horas en inanición sin toma de líquidos porque no hay quien los atienda, llegan al hospital con creatininas de 8, 9 de creatinina. Se los hidrata, baja nuevamente la creatinina y ha sido una recuperación rápida. Entonces ellos son mucho más susceptibles, fíjense en el hecho de tener una edad avanzada nada más, son más susceptibles, ¿no? Por ejemplo, yo a cualquiera de ustedes les pongo a no beber líquido de pronto amarrado 2 días. Capaz que suben la creatinina de 0,8 a 1,2, ¿no es cierto? Totalmente diferente a estas características propias del adulto mayor.
Ok, preguntas de esta lámina, por favor. Algo que tengan dudas, algún comentario, algo que quieran conversar para aclarar, para pasar a la segunda lámina. ¿Nada? Yo, doctor. A ver. Había dicho que cuando se desarrolla una lesión renal aguda en el hospital, se le tiene que dar seguimiento cada 3 meses por 2 años. Y si es que ocurre una lesión renal aguda de recuperación temprana a un paciente fuera del hospital, ¿no hay que hacerle ningún seguimiento o sí? Perfecto, exacto, no. Estos pacientes son regularmente, por ejemplo, supongamos, Cristian, tú vas y comes por ahí un encebollado del vecino, ¿no es cierto? Da una diarrea de esas malditas, ¿no es cierto? No pasa nada, sube un poquito la creatinina, pero no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Es una recuperación, pues es una lesión renal aguda de origen prehospitalario, ¿de acuerdo? Sí. Yo cuando daba clases en la UDLA, me acuerdo los chicos me decían, no, es que me dio disentería porque comí KFC. Puta, ¿quién le da disentería por comer KFC? No. Entonces ya tiene que ir a la central para que coma las papitas y vamos a ver que agarre un poco de fuercita, ¿no es cierto? Que se vuelva duro el abdomen. Entonces, a diferencia, por ejemplo, Cristian, lo que tú preguntabas, a diferencia de aquel paciente que realmente tiene una lesión renal aguda intrahospitalaria. Supongamos, Cristian, bueno, tú recibes un paciente, yo que sé, un paciente que por dolor lumbar, supongamos, por ejemplo, tuvo un cálculo renal, ¿ya? Tuvo un cálculo renal y una de las terapias para cálculos renales se denomina terapia expulsiva. Entonces, la terapia expulsiva lleva 3 componentes. Lleva un alfa bloqueante, ya veremos eso cuando veamos cálculos, eso creo que nos toca un poco más adelante, un par de clases más. Lleva un alfa bloqueante, lleva un antiinflamatorio y posiblemente un corticoide. Entonces, un paciente que tiene una litiasis renal, no sé si ustedes han logrado ver, es un paciente que no quiere ni que le toquen, no bebe líquidos, se deshidrata, náuseas, de todo. Y si a eso le sumamos una terapia expulsiva, estamos hablando que este paciente puede tranquilamente por el AINE puro, le podemos estar quitando esa recuperación o esa capacidad que tiene el riñón de autodefenderse, le estamos quitando con el AINE y resulta que llega con una lesión renal aguda. Lo recibes tú, Cristian, en la emergencia y dices, bueno, lo voy a ingresar. Bueno, adentro el paciente porque llega con 4 de creatinina, ¿no es cierto? Llega deshidratado y llega con 4 de creatinina. Pero resulta que el momento que tú le estás hidratando, pasa 24 horas y ya no tienes 4 de creatinina, ahora tienes de pronto 5 de creatinina. ¿Seguimos pensando que la deshidratación es la causa de su lesión renal aguda? Posiblemente ya no, Cristian, ¿no es cierto? Porque este paciente ya le he hidratado por un tiempo de 24 horas, ya le he hidratado bien, casi hasta le he hinchado los ojos, le metí líquido hasta millar surgir, ¿de acuerdo? Y no mejora la función renal. ¿No será que de pronto el antiinflamatorio o algo que tomó el paciente es lo que está desencadenando la lesión renal aguda? Entonces acá es otro escenario diferente, ¿de acuerdo? Otro escenario diferente. Es un paciente donde pensamos, sospechamos ya que posiblemente la causa de su lesión renal aguda es otra, es de origen farmacológico y ya no la deshidratación. Estos pacientes, una vez que logran recuperarse, muchos de ellos inclusive terminan en biopsias, a veces logran recuperarse. Estos pacientes necesitan un seguimiento a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y así sucesivamente entre el 1 a los 2 años. ¿No? Si al año, por ejemplo, yo veo que la cosa ha ido bien, la creatinina ha mejorado, no tiene microalbuminuria en el hemo y etcétera, el paciente es dado de alta y no pasa absolutamente nada. Pero el error que podemos llegar a cometer es el hecho de que estos pacientes no sean seguidos en el tiempo, ¿no? Y eso, fíjate, Cristian, que no es una cuestión, por eso me gustó mucho la pregunta, no es el hecho solo de que solo nos pasa aquí en Ecuador. Existe un reporte de literatura médica en Canadá donde evalúan, mira, a los nefrólogos, les dicen, a ver, les hacen como una encuesta, ¿no? A nefrólogos ya formados en un sistema de salud muy fuerte, ¿sí? Como el canadiense, y les dicen, mire, ¿cuántos de ustedes, de los 100 nefrólogos, pongamos de los 100 nefrólogos que evaluaron, cuántos de ustedes hacen seguimiento a sus pacientes con lesión renal aguda? Entonces, nada, resulta que el 78% de los nefrólogos contestan que hacen seguimiento a sus pacientes con lesión renal aguda. Pero bueno, resulta que ahí no termina el estudio. Es un estudio muy fácil de hacerlo. Entonces, va la gente, investiga las historias clínicas de todos los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda y resulta que el estudio concluye realmente que apenas el 30% de los nefrólogos que dijeron que sí seguían a sus pacientes con lesión renal aguda después del hospital, apenas el 30% cumplía con seguimiento. Entonces, no es algo que de pronto nos pasa solo a nosotros, ¿no? Nos pasa a todo el mundo.
Entonces, por eso es muy importante y es parte del proceso de enseñanza que ustedes sepan que todo paciente con lesión renal aguda tiene que ser seguido en el tiempo, como veremos más adelante, porque no se sabe los desenlaces que pueda tener este paciente. O como bien puede recuperarse completamente, o como bien puede evolucionar hacia una enfermedad renal crónica. Y ojo que al momento de hablar de enfermedad renal crónica, no estoy hablando en sí de aquel paciente que va a entrar a diálisis. Estoy hablando de aquel paciente que se quedó con estadio 1, con estadio 2, con estadio 3 y que necesita un seguimiento en el tiempo para que no evolucione hacia enfermedad renal crónica avanzada. Importante, ok. Entonces fíjense que no nos pasa solo a nosotros, no hay literatura publicada en Latinoamérica. Una campaña, se podría decir, que se llama el 0 by 25, o sea, que quiere decir que 0 muertes por lesión renal aguda para el año 25. Pero muy difícilmente, ¿no? Muy difícilmente va a suceder, peor aún, ahora con esto de COVID, muchos de los pacientes que tuvieron COVID desarrollaron lesión renal aguda. ¿Sí? Es más, ustedes pueden googlear ahí, como único ecuatoriano que participó en el registro latinoamericano recolectando datos de pacientes con COVID y lesión renal aguda, aparezco yo con el hospital militar, ¿no? Entonces ahí pueden googlear ustedes registro latinoamericano de lesión renal aguda en COVID y van a encontrar que solo de los únicos, el único ecuatoriano que aparezco soy yo, ¿de acuerdo? Reportando y apareciendo en el registro latinoamericano, ¿no? Entonces, por eso me he pasado un poco ocupadillo también los días previos. De todas maneras, muchachos, es el concepto de que muy difícilmente no vamos a lograr a llegar, por lo menos, a tener 0 muertes por lesión renal aguda con esto de COVID. Inclusive, ¿no? Las muertes se aumentaron definitivamente. Y una de las cosas que tienen que saber ustedes es que el paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos y que desarrolla lesión renal aguda, la mortalidad se aumenta en el 50%. Eso quiere decir que ustedes pueden tener un paciente sin lesión renal aguda en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Y no necesariamente, permítanme un rato que me están llamando solo del hospital. Tantita, les llamo en un ratito, ¿ya? Ya. Entonces, ya le llamo. Entonces, eso quiere decir que no necesariamente, por ejemplo, de que ustedes pueden tener un paciente con lesión renal aguda, en terapia intensiva, que no desarrolla lesión renal aguda, su mortalidad puede ser menor. El hecho de sumarle nada más lesión renal aguda, pues prácticamente eleva la mortalidad en cerca del 50% en este tipo de pacientes, ¿no? Es algo muy complejo, muy grave, algo que hay que tomarlo en cuenta regularmente, ¿no? Ok. Entonces, les comentaba que con esta situación del COVID fue muy, muy complicado, porque muchos pacientes al inicio inclusive, después pues ya las cosas fueron cambiando. En la primera etapa de la pandemia tuvimos un gran trabajo los nefrólogos en la mayor parte de hospitales colocando catéteres y haciendo diálisis de los pacientes, porque como era una terapia muy agresiva, con antibióticos, con una serie de cosas donde todo realmente estaba en penumbra aún todavía, con ventilaciones muy invasivas, con PIB muy altas, pacientes pronados, con parámetros ventilatorios muy altos, esto hacía que se disminuya la precarga y disminuya la perfusión renal. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, acitromicina, pacientes que venían muy manipulados de afuera con ivermectina, con dióxido de cloro, hasta aquí nomás no se tomaron los pacientes, ¿no? La mayor parte desarrollaban lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, y después que pasó prácticamente una etapa de unos 6 meses donde inclusive los intensivistas de todo el mundo aprendieron a mejorar la condición del paciente, pues fue disminuyendo igual las condiciones del paciente y disminuyó inclusive las necesidades de las necesidades de terapia renal sustitutiva, las necesidades de diálisis por lesión renal aguda, ¿no? Prácticamente en los últimos 6 meses igual, pues algunos hemos hecho muy poquitas diálisis en los pacientes en la UCI, en áreas COVID, y los primeros 6 meses pues era todos los días, yo entraba a colocar catéteres en los pacientes con COVID, ¿no? Entonces, ojo con eso, sí es muy importante, yo creo que va a ser muy difícil que lleguemos a esta iniciativa del 0 by 25, ¿no? Eso es lo que sucede en Latinoamérica, chicos, fíjense, es lo más cercano que tenemos, lamentablemente, como les digo, no tenemos datos ecuatorianos y es lamentable. Pues en Latinoamérica, fíjense, somos cerca de 625 millones de habitantes, ¿no es cierto? El 9% de los, representa más o menos el 9% de la población mundial. Y fíjense ustedes, más o menos cerca de
1.250 más o menos a 9.000 pacientes pueden tener algún grado de lesión renal aguda cada año. Eso quiere decir que, pues, por N circunstancias, un paciente ingresa a un hospital y puede tener una lesión renal aguda. Y de estos pacientes, cerca de 300.000 más o menos, pueden requerir algún tipo de terapia renal sustitutiva o terapia de reemplazo renal. Aquí nomás un acápite muy importante a medida que vayamos avanzando con el tema. Por favor, es para ustedes nada más el hecho de que una cosa es terapia renal sustitutiva y otra cosa es terapia, ¿sí? O terapia de reemplazo renal. Vamos así más bien, terapia de reemplazo renal y otra cosa es terapia de soporte renal, ¿de acuerdo? Para que más o menos vayan entendiendo en el transcurso de la charla qué es lo que voy conversando, ¿sí? ¿Por qué me refiero a estos dos términos con una diferencia bárbara? Si yo hablo de terapia de reemplazo renal, significa que los riñones ya no están orinando, ¿no es cierto? Ya no están depurando, tengo una creatinina elevada, tengo acidosis metabólica, ¿no es cierto? Tengo hipercalemia. Definitivamente es una terapia de reemplazo renal, ¿ok? Y terapia de soporte renal es cuando el paciente no cumple estas características, por ejemplo, no tiene una creatinina muy elevada, no está muy acidótico el paciente, ¿de acuerdo? O no tiene hipercalemia, pero en cambio está muy edematoso el paciente, demasiado edematoso. Y yo qué sé, en el área donde está tratándose el paciente, está ingresando, yo qué sé, 3.000 de líquidos al día, entre dieta, entre dilución de medicamentos, entre hidratación, entre NPT y etcétera, etcétera, ingresa como 3.000 ml de líquidos en el día y apenas sale 1.000 porque los diuréticos no son suficientes para eliminar esta cantidad de líquidos y se va quedando 2.000 acumulado cada día. Imagínense lo que sería ustedes en 5 días estos 2.000 acumulado. Tenemos 10 litros en este paciente, ¿no es cierto? Entonces, ahí la terapia tiene una indicación de terapia de soporte renal. O sea, estamos soportando nomás al riñón, estamos acompañándole al riñón que está funcionando en teoría medio bien, medio filtra, medio depura, etcétera, etcétera, pero le estamos apoyando a retirar los líquidos, ¿de acuerdo? Con diálisis. Entonces, ojo, dos circunstancias diferentes, ¿no? Terapia de reemplazo y terapia de soporte renal, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Entonces, siguiendo con nuestra ruta, lo que hemos planificado para la noche, fíjense, vamos a hablar en sí de la definición, ¿no? Pues yo les decía que en definiciones existen como cerca de 50 definiciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si uno de ustedes me dice, doctor, la lesión renal aguda es un deterioro brusco de la enfermedad renal, etcétera, etcétera, ¿qué sucede en un tiempo muy corto, en días o semanas? Ya, perfecto, está chévere, no hay ningún problema, porque hay muchas definiciones. Yo no quiero que se enfrasquen en una sola definición. Lo importante es que comprendan el concepto y una vez comprendido el concepto, ustedes sepan qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, vamos acá. Entonces, ¿a qué se refiere la lesión renal aguda? Es un síndrome caracterizado por un deterioro rápido y brusco de la lesión renal. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues, si yo tenía, por ejemplo, la Juanita tenía 0,8 de creatinina hace 3 días y ahora ya no tiene 0,8, tiene, yo qué sé, 1,5. Estamos frente a una lesión renal aguda, ha habido un deterioro brusco. Hay que ir a buscar la causa que deterioró esta función renal en la Juanita, ¿no es cierto? En horas o días. Eso quiere decir que el paciente puede en horas desencadenarse una lesión renal aguda. Por ejemplo, supongamos un paciente que acaba de sufrir una amputación, por ejemplo, yo qué sé, pero no una amputación en hospital, sino fue una bronca al volar a una mano, ¿no es cierto? Ya. Entonces, hace una lesión renal aguda por sangrado digestivo, ¿no es cierto? Choque hipovolémico, hizo una lesión renal aguda en horas. Y otro paciente, por ejemplo, que puede estar desarrollando una lesión renal aguda en días, por ejemplo, es aquel paciente que yo le pongo antibióticos en el hospital. Yo sé que la vancomicina va a sacar el AMA del paciente conjuntamente con gentamicina, pero todos los días le voy aportando mi gotita para que el paciente haga lesión renal aguda, ¿no es cierto? Y claro, cuando ya está tronadazo el riñón, bueno, llaman al nefrólogo, el nefrólogo llega y en forma mágica dice, quítale la banco, quítale ni sé qué, y pum, baja la función renal, ¿de acuerdo? Mejora la función renal. Entonces, ojo, son pacientes que pueden desarrollarse en días o en horas, ¿no? Ojo con eso. Y a menudo diagnosticado en el contexto de una enfermedad grave. Casi siempre la mayor parte de pacientes son diagnosticados en el contexto de una enfermedad grave. Lo que decía Cristian, por ejemplo, ¿no? Decía él, ¿cómo hago esa diferencia y cómo hago el seguimiento de los prehospitalarios? Por ejemplo, uno le da 2 días de diarrea, jamás se hace una creatinina, ¿sí o no? O sea, no me digan que ustedes se hacen una creatinina por 2 días de diarrea, jamás.
Regularmente, si ya ven que están casi con la diarrea que les alcanza hasta para bañarse, van al hospital, ¿no es cierto? Exacto, van al hospital, hacen una creatinina, hacen unas pruebas de función renal y se enteran que tienen una lesión renal aguda. Entonces, esta lesión renal aguda ha sido diagnosticado en el contexto de una enfermedad grave, ¿no es cierto? Vuelvo y les repito, a nadie se hace una creatinina por 2 diarreas en el día, ¿no? Hasta ahora no conozco el individuo, bueno, sí hay unos exageradillos por ahí, pero bueno, de todas maneras, ustedes pueden basarse en esta definición que he puesto acá. Sin embargo, pues la definición que ustedes me planteen, siempre y cuando guarde el contexto y el lineamiento general, pues definitivamente es bien aceptada, porque existe como 50 clasificaciones 50 definiciones dependiendo de la bibliografía que uno use, ¿de acuerdo? Ok, vamos. Entonces, vamos ahora a los criterios diagnósticos. ¿Sí? ¿Qué nos dicen las guías? Que es a fin de cuentas donde nosotros sacamos todas las recomendaciones, ¿no? Una de las guías que me gusta mucho es la guía NICE, ¿sí? Esta guía NICE lo recomiendo investigar definitivamente lesión renal aguda con medición de creatinina y compararla siempre con su basal en el caso de disponer. Por ejemplo, si es un paciente que ya venía en hospital siguiéndose por alguna cosa diferente y ahora viene con una elevación de la creatinina, una elevación de los azoados, ¿de acuerdo? Azoados me refiero a creatinina y nitrógeno ureico y urea, ¿no? Ojo, cuando hablemos de azoados, estamos hablando de todo este contexto general, ¿no? No estamos hablando solo de la creatinina. Entonces viene con una elevación de azoados y resulta que tengo una historia de un paciente en un lugar, en un establecimiento. Tranquilamente puedo mirar si el paciente, por ejemplo, yo que sé, acudió al cardiólogo hace 2 meses y tuvo una creatinina por ahí metida y esta creatinina estaba baja. Entonces, la comparo con su basal y me puedo dar cuenta que ahora el paciente tiene una lesión renal aguda. Ojo, ¿de acuerdo? Versus, por ejemplo, si no tengo, ya les voy a enseñar luego, porque más adelante tengo una diapositiva de cómo medio poder estimar la creatinina de acuerdo a la edad y de acuerdo a la raza y de acuerdo al género, ¿sí? Si no tengo esto, pues tendré que hacer una estimación nada más, pero lo ideal sería que tengamos una creatinina siempre basal, ¿no? Y ahí por ahí unas de las preguntas que me hacían los chicos, me decían, doctor, al momento de hacer este cálculo que les pedí que hagan, me preguntaron la raza. Ojo, no es lo mismo tener un paciente de raza negra que un paciente no afrodescendiente, ¿sí? Los pacientes afrodescendientes regularmente, por favor, cuidado. Ellos tienen creatininas un poco más altas que nosotros, ¿sí? Tienen creatininas, por ejemplo, supongamos, yo, por ejemplo, puedo tener una creatinina de 1.1, supongamos, ¿sí? Una persona de mi misma edad, afrodescendiente, ¿de acuerdo? Puede tener una creatina de 1.3 o 1.4 y no necesariamente quiere decir que este paciente tenga enfermedad renal crónica o una enfermedad ya renal de base, ¿de acuerdo? Justo ahora, un amigo hace unos meses atrás, un nefrólogo de Ibarra, me conversaba y me llamaba y me decía, mira, me llegó un nuevo director técnico y un deportólogo a un equipo ahí de Ibarra, donde prácticamente la mayor parte de su plantilla del equipo era un equipo de jugadores afrodescendientes. Y la mayor parte de lo que había examinado este deportólogo era que tenían creatininas de 1.3 o 1.4, por lo menos un 30% de su plantilla de jugadores. Entonces le envió a un amigo que es nefrólogo allá en Ibarra y le dijo, mira, yo creo que tienen lesión renal aguda, lesión renal crónica, y no les baja la creatinina. Entonces, claro, conversábamos con él y yo le decía, mira, uno de los marcadores clásicos que yo les voy a indicar luego es que hazle microalbuminuria. Si la microalbuminuria está normal y tiene 1.4 de creatinina, lo más probable es que esto sea simplemente un factor racial, o sea, que él tenga, esta gente tenga una creatinina un poco más alta regularmente por el hecho de que es un factor netamente racial, ¿de acuerdo? Entonces, ojo al momento que ustedes tengan pacientes afrodescendientes versus pacientes no afrodescendientes, ¿no? Ok. Ojo con aquellos pacientes que tengan igual ya una enfermedad renal crónica. Me adelanto nada más con este concepto de enfermedad renal crónica a menos de 60 ml en minuto. Estos son pacientes que son susceptibles de lesión renal aguda. ¿Por qué, Yulisa Calderón, son susceptibles aquellos pacientes que ingresan ya a un hospital con enfermedad renal crónica susceptibles de desarrollar lesión renal aguda? ¿Por qué? Porque con ellos
como dije, tienen de base la enfermedad renal más todos los medicamentos que pueden utilizar dentro del área hospitalaria, entonces provocan de forma aguda la falla renal. Supongamos que no utilice medicamentos, Yulisa. ¿Cuál sería el único factor por el que estos pacientes entran ya perdiendo? Como les decía, entran ya goleados, así como la selección, que hasta ahora no sé cómo pasó la segunda fase, pero entran ya perdiendo, ¿no es cierto? Son pacientes que ya entran con lesión renal, con una enfermedad renal crónica, ¿no? Para un ejemplo muy clásico, Yulisa, por ejemplo, supongamos que yo idealmente debería tener un paciente con 100 glomérulos, pero ahora este paciente, como tiene enfermedad renal crónica, ya no entra con 100 glomérulos al escenario, sino ahora entra con apenas 70 glomérulos al escenario. ¿Entra o no entra perdiendo Yulisa en un escenario de un posible desarrollo de una lesión renal aguda? Claro. Exacto, ese es el concepto, porque no necesariamente, ojo, no vayan por favor a traspolar la información que les digo, que siempre necesariamente un paciente que entra a un hospital va a necesitar antibióticos, etcétera. No, puede ser que nada, simplemente ingresó por alguna cosa especial, por ejemplo, yo que sé, ingresa el paciente para hacerse una cirugía, una cirugía X programada, pero es un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica. Estos pacientes entran con una cierta susceptibilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, supongamos, Julis, un paciente que ingresa al hospital a operarse, me invento ya, una hernioplastia, no sé, una hernioplastia, ya, una hernia inguinal. Este paciente no necesariamente tiene que recibir antibióticos, el paciente entra a operarse de una hernia. Pero supongamos que tengo al frente un paciente que tiene ya una enfermedad renal crónica, tiene 55 ml al minuto, que lo cataloga como enfermo renal crónico estadio 3, ¿de acuerdo? Este paciente, el mismo hecho de que le entuben, hagan el proceso de inducción anestésica, hace que baje la presión arterial en cierta manera y disminuya la perfusión renal. Entonces, es un paciente que, si aparte de que entra ya con un cierto grado de enfermedad renal crónica, entra a una cirugía, hay una hipoperfusión renal inducida por los anestésicos y por la intubación, ¿de acuerdo? ¿Entra o no entra en desventaja, Yulisa? A diferencia, por ejemplo, Yulisa, si entra un hombre joven, un hombre de 20 años de edad, por una hernioplastia que no tiene ninguna cosa especial, hagan lo que le hagan, posiblemente no tiene desventaja frente al otro paciente que ya tiene un cierto grado de enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo, Yulisa? Y en este paciente no vamos a utilizar antibióticos ni nada, o sea, simplemente entra, se opera y a su casa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces el concepto que quiero que entiendan, ¿no? Pacientes con falla cardíaca igual tienen que ser investigados, lo que les recomienda la guía NICE, ¿no? Pacientes con falla hepática, definitivo. Hay un síndrome, no sé si han escuchado ustedes, el síndrome hepatorrenal, ¿sí? Cuando se daña el hígado, se daña regularmente el riñón por un fenómeno netamente fisiológico, por vasoconstricción, entonces son pacientes que tienen que ser investigados, ¿no? Pacientes con historia de diabetes o con injuria renal aguda, vean, fíjense que esto es importante. Por ejemplo, llega un paciente que dice, doctor, hace 2 meses me deshidraté, vine a la emergencia y me dijeron que ya tenía una falla renal. Pasa un tiempo. Pongamos un ejemplo clásico, por ejemplo, aquel paciente que hace años atrás fue operado y le hicieron una ostomía. Si por una obstrucción intestinal tuvieron que hacer una ostomía y ahora tiene el intestino abocado al abdomen. La pared abdominal, perdón. Estos pacientes regularmente tienen una dificultad en el control del hábito defecatorio. Son pacientes, por ejemplo, que casi siempre están con diarreas y toman muchos líquidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, una paciente que ya ingresa como, si no me equivoco, como 15 veces al hospital, ingresa por lesión renal aguda. O sea, ingresa inclusive con creatininas hasta de 7, de 8 miligramos. He estado inclusive a punto de ponerle un catéter de hemodiálisis. Entonces es una paciente de riesgo porque todo el momento por deshidratación, por una ostomía hiperproductiva, o sea, se deshidrata brutalmente la paciente. Lo peor que se aguanta en casa como 3 o 4 días de deshidratación. Llega al hospital con acidosis metabólica, hipercloремia, hipercalemia, llega con creatina de 7, urea de 300, de 400. Entonces, esta paciente en algún momento, sus riñones no van a reaccionar de la misma manera como han ido reaccionando después de las 15 veces. En algún momento se va a quedar con alguna enfermedad renal crónica o si no tiene ya una enfermedad renal crónica o daños establecidos que no estamos logrando ver con los exámenes habituales. ¿De acuerdo? Entonces, igual, historia de injurias renal agudas o de lesiones renales agudas, igual tienen que investigarse, ¿no?
Enfermedades neurológicas, lo que les comentaba, con acceso limitado a los líquidos. Por ejemplo, aquel paciente que está, yo que sé, con Alzheimer o aquel paciente que está demente, sí que tiene poca ingesta de líquidos, son pacientes con alto riesgo de desarrollo de lesión renal aguda, ¿sí? ¿Cuáles son, en teoría, un poco los criterios que se pueden seguir al momento, o lo que se debe investigar, más bien dicho, que se debe seguir investigando en los pacientes con riesgo de lesión renal aguda? Aquellos pacientes que están oligúricos, ¿sí? Regularmente siempre basamos nuestra clasificación de la lesión renal aguda en CADIGO 1, 2 y 3 basados en dos conceptos: elevación de la creatinina y gasto urinario, como vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, en aquellos pacientes que bajan o que disminuyen el gasto urinario, hay que estar pendiente. Por algo está disminuyendo el gasto urinario. Simplemente esta disminución del gasto urinario es una respuesta de que algo está pasando en el organismo. Por ejemplo, tiene una falla cardíaca el paciente. Disminuye el gasto cardíaco porque pues, hay una mayor reabsorción de sodio y jala agua, ¿sí? Segundo, yo que sé, el paciente se deshidrató. El riñón, ¿qué es lo que hace? Regularmente jala líquido, ¿no es cierto? Porque está deshidratado por un mecanismo de defensa, el paciente disminuye su gasto urinario. Entonces, siempre que disminuye el gasto urinario, hay como que ir tras de la causa, ¿no? Es muy difícil que sea un proceso obstructivo, porque si no, pues caso contrario, no estuviera orinando el paciente, siempre y cuando sea parcial, un proceso obstructivo parcial, como para pensar de que está disminuyendo el gasto urinario por obstrucción. Ojo con aquellos pacientes con hipovolemia, con aquel paciente que llega deshidratado, aquel paciente que llega con un escaso aporte de líquidos, por ejemplo, yo que sé, aquel paciente séptico que ha permanecido en una unidad de cuidado hospitalario de primer nivel, donde no se manejó en forma correcta los líquidos, es transferido después y llega en malas condiciones, hipovolémico, séptico, chocado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En cuáles más tenemos que investigar? El uso de nefrotóxicos, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de los AINES, de los IECA o los ARA2, recuerden que les dije que los IECOS y los ARA2 son muy buenos en el escenario de pacientes crónicos, ¿sí? Inclusive se convierten en nefroprotectores, ¿de acuerdo? Pero los IECAS y los ARA2, cuando existe un paciente con lesión renal aguda, por ejemplo, por deshidratación, por uso de nefrotóxicos, etcétera, es mejor retirar en forma temporal este tipo de fármacos antihipertensivos y reponerlos o colocarlos nuevamente cuando la función renal vaya mejorando en el paciente, ¿no? Los aminoglucósidos, pues nada, son uno de los fármacos más nefrotóxicos, y otra de las cosas que tienen comunes estos aminoglucósidos es que tienen un efecto postantibiótico, ¿no? Que imagino que ya vieron farmacología. Sí, entonces ya han visto que los aminoglucósidos tienen efectos postantibióticos, ¿no? Inhiben la 30S, 50S, ¿no? Entonces producen una disrupción ahí, ¿de acuerdo? Diuréticos dentro de las 2 semanas previas, de pronto, con paciente que inicia con diuréticos, llega deshidratado, hay hipovolemia, igual hay que siempre investigar, ¿no? Estudios contrastados recientes, los estudios contrastados, sobre todo con medios de contraste iodados, siempre el yodo es un factor de riesgo para el desarrollo de lesión renal aguda. Es por eso que, pues, todo paciente que tiene riesgo, pongamos un escenario de un paciente con enfermedad renal crónica, ¿no es cierto?, que le van a hacer un estudio contrastado porque están sospechando de una tromboembolia pulmonar, ¿sí? Acá hay que sopesar riesgo-beneficio, ¿de acuerdo? Y le van a colocar contraste. ¿Es un paciente que entra o no entra con un factor de riesgo? Kevin Lara, para colocarle contraste. Sí, doc. ¿Por qué? No, filtrar el contraste. No, ya sabemos que le vamos a meter contraste, pero decía yo que es un paciente con enfermedad renal crónica y le vamos a colocar contraste. ¿Por qué tiene ya un factor de riesgo? No puede eliminar el contraste. No, a ver. No, vamos a ver. Vamos a ver. Antonio González, échale una manita. Estamos hablando, vuelvo a poner el escenario, ¿ya? Tengo un paciente con enfermedad renal crónica. Vamos a escuchar bien la pregunta. Ya, tengo un paciente con enfermedad renal crónica. Llega al hospital por disnea, ¿no es cierto? Y el paciente les dice, bueno, ni sabe que yo vengo de un viaje de las Europas, como dicen, ¿no es cierto? Vengo de un viaje de las Europas, entonces 12 horas de vuelo. Y resulta que comenzó con dolor el paciente en la pierna,
edema, ustedes le examinan, ven un signo de Homans positivo, y bueno, dice Antonio, como es muy pilas, dice, no, esto me parece una tromboembolia pulmonar este paciente por los antecedentes, pero ya tiene enfermedad renal crónica. Este paciente, ¿tiene o no tiene riesgo para recibir medios de contraste? Sí, doc, sí tiene. ¿Por qué? Porque al tener de base la enfermedad renal crónica ya tiene la función disminuida. Exacto, entonces es un paciente que ya tiene, independientemente de que se elimine o no se elimine el contraste, es un paciente que ya entra con riesgo, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una nefroprotección, ahí nosotros los nefrólogos tenemos unas maniobras para hacer nefroprotección a los pacientes. Es por eso que cuando, por ejemplo, ambulatoriamente un paciente va a realizarse un estudio contrastado, por ejemplo, una tomografía con contraste, sí, hasta la secretaria, imagínense, le pide la creatinina. O sea, va entrando y el señor guarda le dice, no sea malito la creatinina, si no, no le podemos hacer la tomografía. ¿En verdad? Así se ríen. En verdad, eso es así. Entonces, fíjense que el hecho mismo de tener, ¿por qué le piden la creatinina? Porque están pensando en que de pronto tengo una enfermedad de base, ¿no es cierto? Algo está pasando por ahí y saben que ponerle contraste puede deteriorar mucho más la función renal. Y ahí uno escucha pues historias en los pasillos de los pacientes como no tienen idea. A mí me pusieron el contraste y por eso estoy ahora en diálisis, ¿sí? Esa es la historia media típica y característica de los pacientes, ¿no? Ojo que tampoco tienen que satanizar el contraste, ¿no? Ojo que tampoco van a salir de esta clase diciendo, no, jamás le voy a poner contraste a un paciente, porque el doctor Osorio me dijo, jamás, no, eso no tiene que pasar. Por ejemplo, supongamos, Antonio, en el otro escenario, acá, por ejemplo, yo tengo tiempo, no le diría, vea, llámate al nefrólogo, dile que me haga una nefroprotección, a fin de cuentas le pongo oxígeno y va mejorando el paciente. Pero resulta que, Antonio, te llega un paciente a la emergencia, tú estás en la emergencia, decides hacerte emergenciólogo porque te cansaste de dormirlo, como los emergenciólogos nunca duermen. Pues, loco, te llega a la emergencia, ¿no es cierto?, el paciente, y te llega con un diagnóstico de un aneurisma accidentado de aorta. O sea, que yo no pienso dos veces, loco, yo le meto contraste, va al tomógrafo, porque en juego, ¿qué está? La vida del paciente, ¿no es cierto? No te va a dar chance absolutamente de nada. Entonces, hay escenarios donde uno le permite pensar y hacer las cosas, pensar las cosas en forma ordenada. Pero existen escenarios, por ejemplo, como este tan dramático que les acabo de colocar. Llega un paciente con un aneurisma de aorta accidentado, nada, vas llegando y le metes contraste, en medio le metes líquido, bueno, pásale bolos de 300, 400 ml de solución salina y se fue al contraste porque a fin de cuentas tengo que llamar inmediatamente al vascular que entre a operar, ¿no es cierto? Sale de eso y resulta que está tronado los riñones. Ya, se tronó los riñones, loco, pero está vivo el paciente, ¿no es cierto? Entonces, a fin de cuentas, nuestro objetivo, nuestro negocio acá, nosotros estamos metidos en el negocio de salvar vidas, ¿no es cierto? No en el negocio de evitar la mayor parte de cosas. Ok, listo, chicos, entonces, ¿qué más? Sepsis, ojo con la sepsis, ¿no? Pacientes que son sépticos, pues ya les comenté, sí, pacientes del 50% de los sujetos que entran a una unidad de cuidados intensivos, no es que entran sanitos, ¿no? Ni tampoco entran porque les duele la uña. Entran pacientes que están sépticos, pacientes muy complicados, de acuerdo que en el escenario, por ejemplo, de una sepsis, pueden desarrollar una lesión renal aguda. Y los pacientes mayores de 65 años, hasta la repetición, ¿no? O sea, les he repetido que los adultos mayores son un factor de riesgo para el desarrollo de lesión renal aguda. Entonces, eso de que cuidado abuelito es cierto, ¿no? Cuidado ahí. No vayan a meter cualquier cosa al abuelito, los AINES, cualquier cosa que se meten los abuelitos, ¿de acuerdo? Siempre son muy, muy susceptibles. Yo tengo abuelos ahí en mi consultorio que no se imaginan, nos entran por una cosa media diferente, van al consultorio, les dieron por ahí uno que otro AINE, alguna que otra medicina y desarrollan algún deterioro de la función renal, ¿no? Pues ojo con eso. Ok. Aquí vienen las famosas clasificaciones y en eso ustedes se van a encontrar en el hospital con uno más gallo que el otro, ¿sí? Entonces ahí sí va, el uno clasifica por Ripley, el otro dice por Akin y baja el intensivista que clasifica por todo, ¿de acuerdo? Porque en el mundo existimos dos médicos, los mortales que somos nosotros y los intensivistas que son ya como el Olimpo más o menos lo que existe en el universo, ¿de acuerdo? Entonces no hay más, ¿de acuerdo? No hay más médicos en el mundo, ¿sí? Entonces... Por eso, entonces, cada uno clasifica y clasifica de acuerdo a lo que va pasando, ¿no? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, en el 2004, que fue la primera clasificación, fue esta clasificación de Ripley. Esta clasificación de Ripley, pues tenía algunas cosas, ¿no? Tenía esto que es el R, que era el riesgo, o sea, el riesgo de tener lesión renal aguda y injury, ¿de acuerdo? F de falla, L de loss, que era de pérdida, y E de enfermedad renal crónica avanzada, o sea,
que prácticamente podíamos tener algunos escenarios acá. Esto era en el 2004. Para el 2007 existe una nueva clasificación, se denomina el AKIN, el Acute Kidney Injury Network, sí que era del grupo de trabajo de lesión renal aguda. Y para el 2012, que es la última clasificación, es del grupo CADIGO. Pues cuando clasifiquemos de acuerdo a CADIGO, pues ya les voy a enseñar a clasificar la lesión renal aguda, clasifiquemos de acuerdo a lo último, ¿no? Para que si no les van a chulear cuando digan que están clasificando de pronto por rifle, ¿de acuerdo? Tienen que clasificar de acuerdo a lo que se clasifica actualmente y de acuerdo a lo que clasificamos la mayor parte del programa, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué vemos acá? Por CADIGO ustedes tienen para clasificar algunos criterios, ahí tienen si quieren la bibliografía, pueden tomarle fotos y meterse a leer meterse a leer la guía de lesión renal aguda, que es apenas un poquito, es apenas 120 hojas, es mucho, ¿de acuerdo? Para el que esté animado, de pronto el fin de semana un poco aburrido, baja la bibliografía y para el lunes está papelito, la guía apenas de 120 hojas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que realmente quiero que sepan? O sea, no la guía de 120 hojas, porque espero que ninguno se haga nefrólogo, porque si no me dañan el negocio. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo acá? ¿De acuerdo? Es que ustedes sepan que un aumento de la creatinina muy sutil, por ejemplo, de más de 0,3 miligramos de decilitro, ya se considera lesión renal aguda. Esos aumentos muy, muy sutiles. Fíjense, que uno diría, no, o sea, tiene que estar con 8 de creatinina o con 7 de creatinina, ahí me llaman, porque no, pues yo soy nefrólogo de más de 2 de creatinina, no, jamás. Sí, o sea, estas cosas muy chiquititas, a veces uno llega y le dice, ¿sabes qué? Quítale el omeprazol, le quita el omeprazol, bájala, ya les voy a explicar lo del omeprazol, baja la creatinina, ya, se acabó, entonces pase $100, ha cobrado $100 solo por si le quite el omeprazol, ¿no es cierto? Facilito, ¿de acuerdo? Aumento de la, otra clasificación, otro de los criterios es aumento de la creatinina de 1.5 veces sobre el valor basal, entonces, ¿cuánto se eleva? 1.5 veces sobre el valor basal. Igual elevación del término. Supongamos que tengan un paciente con 0,6 de creatinina. ¿Cuánto sería 1.5 veces sobre el valor basal? Si es 1, ¿cuánto sería? 1, 2. ¿Y 0,5? La mitad de 1. La mitad de... 1,5. No, pues la mitad de 0,3. De 0,6, perdón. 1,5. Bien está, Antonio, bien está. 1.5, entonces ya tienes 1.5 veces sobre su valor basal, ¿de acuerdo? Fíjense que está facilito, ¿no? Con una creatinina presumible o asumida de los últimos 7 días, ¿no? Y el volumen urinario, que tiene que bajar 0.5 cc por kilo y por hora. Entonces, ¿a qué me refiero por esto? ¿Sí? Pues cuando ustedes hagan la clasificación, acá tienen 2 cosas importantes. Fíjense, acá tenemos la clasificación de rifle a su derecha y de AKIN a la izquierda. Y luego vamos a ver la clasificación de CADIGO. Entonces vámonos con la clasificación de rifle, porque es importante también que ustedes sepan todo cómo se clasificaba anteriormente en el 2004, ¿no? Prácticamente la lesión renal aguda ha tenido un avance, pero así brutal, o sea, realmente no ha ido, ustedes solo se meten al PubMed y pongan ahí lesión renal aguda y clasificación, o utilicen los conectores para buscar. Van a ver, y fíjense en la parte izquierda, y van a ver cuánto sube definitivamente la cantidad de artículos publicados en lesión renal aguda, una brutalidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aprender esto de la clasificación por rifle nada más. Entonces yo les decía que la clasificación por rifle, por eso se entró en desuso, porque la clasificación por rifle tiene 2 escenarios. Un escenario agudo, que es hasta la flecha de aquí, la flecha roja, y un escenario ya de desenlaces o un escenario crónico. Entonces, ¿a qué se refería el escenario agudo? El escenario agudo era aquel paciente que tenía riesgo, o sea, que estaba en riesgo de desarrollar lesión renal aguda. ¿Cuál era el paciente que estaba en riesgo de desarrollar lesión renal aguda? Aquel paciente que tenía una elevación de la creatinina de más de 1.5 veces sobre su valor basal. Entonces, tal como dijo Antonio, a ver, si yo tengo un man de 0,6 y ahora tiene 1.5, ya tiene 1.5 veces, cumple el criterio de lesión renal aguda, ¿de acuerdo? Ojo, o en riesgo, estamos hablando solo de riesgo, o aquel paciente que tiene menos de 0,5 ml por kilo, ¿de acuerdo? De orina por hora por 6 horas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes, por ejemplo, a ver, supongamos Sarela, supongamos Sarela. Entonces, supongamos que usted le llaman a valorar un paciente. Dice, bueno, yo como soy buenaza en nefrología, lo voy a hacer por las 3 clasificaciones. Dice, ya,
Comencemos por rifle y le llaman a valorar. Resulta que no cumple el criterio de elevación de la creatinina de 1.5 veces. ¿De acuerdo? No cumple el criterio. Ok. Pero el paciente tiene un gasto urinario de 0,1 cc por kilo y por hora en las últimas 6 horas. Después de que ya le han puesto líquido, le han puesto de todo, el paciente no orina. Este paciente Sarela, ojo, ¿cumplirá criterios de riesgo? No tiene la creatinina 1.5 veces, pero tiene el gasto urinario menos de 0,5. ¿Puede cumplir criterios de riesgo o no? Sí, porque el gasto... ¿Criterio de riesgo? Sí, porque el gasto urinario está disminuido. Perfecto, perfecto. Entonces, ojo, miren, ojo con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, si clasifico anteriormente, yo puedo tener un paciente en riesgo, ¿no es cierto? Un paciente en riesgo, pero en cambio que por gasto urinario, por ejemplo, tengo menos de 0,3 ml por kilo y por hora en 24 horas, este paciente cumple ya no criterio o ya no clasifico como rifle R, sino le clasifico como rifle F. Porque si bien es cierto, apenas cumple el criterio de creatinina no muy elevada, pero cumple el criterio de gasto urinario. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Que tenemos que clasificar de acuerdo al peor de los signos evidentes en el paciente. Si tengo una creatinina que está por los cielos, pues clasificaré por creatinina igual. Pero las dos cosas tengo que tomar en cuenta. Pero si mi peor argumento para clasificar es gasto urinario, pues colocaré por gasto urinario. Más adelante igual vemos, ¿no? Entonces, entremos en fase ahora, ¿no? En F, en thyroid. Entonces, fíjense, en creatinina más de 3 o aquel paciente que tenga más de 4 con necesidad de diálisis. Y con un gasto urinario de menos de 0,3 o prácticamente el paciente ya está anúrico por 12 horas, el paciente que entra en falla. Pero yo les decía que esta clasificación por eso se dejó de usar porque tenía 2 escenarios y unos escenarios muy difíciles y con diagnóstico tardío. Si se dan cuenta, yo les decía que ustedes tienen que tener apenas una elevación muy discreta de la creatinina de 0,3, ¿no es cierto?, miligramos sobre su valor basal. Pero si yo me espero con esta clasificación antigua que cumpla el 1.5, casi voy a dejar de diagnosticar en etapas tempranas a los pacientes que han desarrollado lesión renal aguda en forma temprana, ¿no es cierto? Es como que se me van a ir de la mano, se me van a escapar aquellos pacientes que podía haber diagnosticado en forma temprana. Entonces, bueno, esto por una parte. Segundo, yo les decía que existen 2 escenarios acá. Escenario número 1, el escenario agudo, que es hasta F, y el escenario crónico, ¿sí? El escenario crónico, donde ya existen desenlaces de los pacientes que no han logrado recuperarse después de una lesión renal aguda. Si se fijan acá, por ejemplo, acá tenemos el escenario de loss, de pérdida, así como una serie que había, me acuerdo, en el Netflix. Entonces, ¿qué es lo que va a haber acá? Hay una disminución o una falta de recuperación de la creatinina después de 4 semanas de haber pasado el paciente en hemodiálisis. O sea, el paciente no logra recuperarse. Sigue en hemodiálisis, ¿de acuerdo? Y al final, definitivamente al último, sí, sería aquel paciente que llega a etapas finales con enfermedad renal crónica. Ricardo Mini, ¿cuándo diagnosticamos o cuándo definimos que un paciente tiene enfermedad renal crónica, más bien dicho, enfermedad renal crónica? ¿Después de cuántos días? Después de 90 días. Exacto, después de 90 días, ¿no? Entonces, recorderis nada más, a ver, Kevin García, por ahí anda, Kevin. Vamos a ver, Kevin, definamos. Lesión renal aguda de recuperación temprana, lesión renal aguda de recuperación tardía, ¿de acuerdo? Enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica, en tiempos. ¿Cómo clasificamos eso? Ya, entonces nos mencionaba que la lesión renal aguda hay de recuperación temprana, que esta es dentro de las primeras 48 horas. Ahí está la lesión renal aguda de recuperación tardía. Esta va más allá de las 48 horas hasta el 7º día. De ahí ya pasamos a enfermedad renal aguda, que va más allá de del 7º día hasta el día 90. Y la enfermedad renal crónica, que va más de 90 días. Perfecto, Kevin. Perfecto. O están muy atentos o yo lo estoy explicando bien, pero algo debe pasar. Pero bueno, ahora bueno, están muy atentos. Excelente, vamos a ver. Entonces vamos ahora a la clasificación de aquí, ¿de acuerdo? Entonces salgámonos de la época del 2004, ¿de acuerdo? Y vámonos ya al 2007. Al 2007 una clasificación diferente.
donde fíjense acá, por ejemplo, ya no existía solo esta clasificación antigua. Fíjense en el RIS de aquí, en el riesgo, y fíjense en el estadio 1, una modificación, ¿no es cierto? Una modificación importante. Ya no solo vemos esta elevación de la creatinina de 1.5 veces el valor habitual, sino esto, o más de 0,3 miligramos de cilitro. Entonces, ¿qué le permitió esta clasificación? Esta clasificación le permitió poder tener ese poder de clasificar, aunque sea aquel paciente que eleve un poquito la creatinina, ya poderlo diagnosticar en forma temprana, en forma inmediata, y no esperarse a que el paciente siga recibiendo el antibiótico, la deshidratación, el AINE o lo que sea, que suba apenas del 1.5. O sea, como no cumple el criterio de más de 1.5 veces, aún no me llames, o sea, no me llames a valorar. No. Ya pacientes que ya tienen estas elevaciones muy, muy discretas y eran diagnosticados como AKIN 1. Y siempre van a ver ustedes que aún todavía sigue clasificando, y yo creo que hasta ahora sigue vigente el AKIN, ¿no? El AKIN 1. Entonces, dos cosas acá, 1.5 o 0,3 y un gasto urinario que se mantiene, es muy similar, fíjense en el gasto urinario, menos de 0,5 ml por kilo y por hora, ¿no? ¿Cómo sacamos el gasto urinario? A ver, vamos acá. Supongamos, por ejemplo, vamos a sacar en 6 horas. A ver, Gabriela Barahona, ya. Gabriela, póngase pilas ahí. A ver, Gabriela, ponte pilas. Vamos a darle un gasto urinario a Gabriela de 800 ml. Resulta que este paciente en 6 horas orinó 800 ml. Y el paciente pesa 75 kilos. 75 kilos. ¿Sí? Alba Romero, vamos a darle un ejercicio para recuperación post-cirugía. Entonces, Alba, ahora. Entonces, este paciente ahora orinó 300 ml, pesa los mismos 70 kilos y en 6 horas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, chicos? Vamos para las dos y cada uno las dos saquen de diferente manera. Entonces, tanto Gabriela como Alba, ¿ya? El volumen de orina que les acabo de dar, van a dividir para el peso del paciente. A ver, hagan ahí, ¿sí? Para el peso del paciente y dividen para las 6 horas que vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces, a la una le di 200, me parece, o 300, y a la otra 800. ¿Ya? A ver, Gabriela, vamos a ver. ¿Cuánto salió, Gabriela? 1.77. Ya, entonces 1.77. Entonces, el gasto urinario que ustedes tienen en este paciente es de 1.7 cc, o sea, ml por kilo y por hora. ¿Cumple criterios de AKIN 1? Gaby. Aquí está el criterio del AKIN 1, Gaby. A ver, ¿cuál era el criterio del AKIN 1 por volumen urinario? Menos de 0,5 ml por kilo y por hora por 6 horas. ¿Cuánto salió, Gaby? 1.77, no cumple. No cumple, exacto, no cumple, ¿no es cierto? No cumple, por volumen urinario este paciente no cumple criterios de AKIN, no. A ver, vamos a ver, ¿dónde está Elba? Por ahí se me cayó. Aquí estoy, ¿se me escucha? A ver, Elba, vamos a ver. Ya, a mí me salió 0,67. 0,67. Ajá. Con 200, ¿cuánto le di? 300 ml, 75 kilogramos de peso, 6 horas. Ya, lo que hicimos fue dividir, ¿no es cierto?, los 300, dividido para 75 kilogramos, ¿no es cierto?, dividido para 6 horas. Ya, 0,66, ¿de acuerdo? Ahora vamos con Michael. Entonces, vamos primero, Elvita, a ver, Elvita. Michael, hasta mientras tú, viejo, con 100. Haz el mismo ejercicio con 100. 100 dividido para 75 y para 6. Elba, ¿cumple o no cumple criterios de este paciente de AKIN 1? No, Doc, es menor a 0,5. Exacto. Vamos ahora, Michael. ¿Cuánto salió? 0.22, Doc. 0.22. Entonces, Michael, ¿cumple o no cumple criterios? Sí, pero estaríamos cumpliendo una estadio 3 ya. No, pero o sea, vamos en el 1 más. ¿Cumple o no cumple criterios? Sí, cumple. Exacto. Pero como dice Michael, tiene toda la razón. Claro, o sea, ya ni siquiera cumplimos criterio de estadio de AKIN 1. Ya vamos cumpliendo criterio de AKIN 3. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es muy fácil sacar el volumen urinario. Por favor, estamos muy claros todos. Una pregunta. En este caso, el 3 dice por 24 horas. Sí, por 24 horas. O sea, si el paciente ya no orina en los 6, no va a orinar los 24. Sí. Muy difícil.
Claro, en este caso siempre, una ojo, pregunta. hacemos siempre estas características, menos 5 Una por 6 horas. pregunta. Cumple criterios 1. ¿A qué se refiere esto del tiempo? Eso quiere decir que a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, en las primeras 6 horas que evalúa el paciente, casi siempre son como el tope de evaluación del paciente, ¿no? Menos de 0,5 ml por kilo y por hora en las primeras 6 horas, después de haberle recuperado, metido volumen, de haber puesto una vía central, etcétera, todo lo que tenga que hacer con el paciente, no ha mejorado en las primeras 6 horas, muy difícil va a recuperarse. Acá, fíjense, menos de 0,5 en las siguientes 12 horas. O sea que el paciente permanece anúrico durante menos de 0,5, perdón, durante 12 horas, ¿sí? En tiempo nada más. Y menos de 0,3 por 24 horas o anuria total, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos va cumpliendo el criterio ya casi de 3, ¿no? Casi muy difícilmente se llama a valorar, por ejemplo, un paciente que apenas entra en 0,6. Estos pacientes entran regularmente, ya le vamos a dar la mano a la Gaby. Entran regularmente en las primeras horas y en las primeras horas permanecen en emergencia. Uno valora las primeras horas como el volumen urinario, por ejemplo, con recuperación de volumen, colocación de cristaloides. Cristaloides me refiero a lactato rígido y solución salina, y evalúe las primeras horas. Si en las primeras horas no orinó o no pasó el límite de 0,5 ml por kilo y por hora, este paciente va cumpliendo un criterio 1 de Akin 1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó, Gaby? Por ahí alzó la mano la Gaby. Sí, Doc, una pregunta. ¿Esta fórmula del gasto urinario es aplicado para cualquier paciente independientemente de la comorbilidad? Sí. Así es, para cualquier paciente, ¿no? Para cualquier paciente es la fórmula que hacen las enfermeras cuando les dicen que el paciente urinó 1.5 cc por kilo y por hora, ¿sí? Y acá nada más solo para explicarles, es importante que ustedes sepan dos conceptos acá. Concepto número 1 de oliguria y el concepto número 2 de anuria, ¿de acuerdo? Entonces, anuria no significa que el paciente no orina nada, ¿sí? Anuria es menos de 100 ml en 24 horas, ¿de acuerdo? Y oliguria, aquel paciente que orina menos de 400 ml en 24 horas. Entonces, por ahí vamos un poco también el gasto urinario. Todo paciente tiene que tener por lo menos para abastecer sus necesidades medias como básicas por ahí, un gasto urinario de por lo menos 0,5 ml por kilo y por hora, ¿no? Entonces, la manera de sacar el volumen urinario. Fíjese, vámonos al estadio 2. En el estadio 2 tenemos a aquel paciente que ha doblado su creatinina en 2 veces, pero su gasto urinario sigue manteniéndose en menos de 0,5 por kilo y por hora, ¿de acuerdo? Por 12 horas. Acá ya vamos 12 horas el paciente con un gasto urinario disminuido. Entonces, cada vez que vamos a evaluar un paciente, siempre, por ejemplo, en la terapia intensiva es muy fácil, porque desde que va ingresando las enfermeras van contabilizando en unas hojas como cuadriculadas, van contabilizando cuánto el paciente orina por hora. El problema es cuando no tenemos una contabilización constante del gasto urinario, pues nos toca como mirar cuánto orinó en ese día o cuánto orinó en las 12 horas e ir medio intentando clasificar al paciente, ¿sí? Y en el estadio 3, aquel paciente que tiene ha doblado en más de 3 veces su creatinina, ¿de acuerdo? O por lo menos el paciente tuvo una elevación de la creatinina en más de 4 o ya tiene necesidad de diálisis. Y el gasto urinario, pues acá dos cosas, o tenemos menos de 0,3 ml por kilo y por hora, en su caso, o el paciente está en anuria total por 12 horas. O sea, el paciente no ha orinado absolutamente nada, ¿no? Ahí les puedo contar una anécdota, ¿verdad? Una vez nos llaman al servicio de cirugía general a valorar un paciente anúrico. Entonces, ¿qué hubieran ustedes esperado en un paciente que le estaban colocando 3.000 de volumen diarios, ¿no es cierto? Y nos dicen que después de 48 horas el paciente sigue anúrico. ¿Qué hubiera sido lo primero que hubiera encontrado en el paciente Andrea Dávalos? Quizá estaba edematoso. Exacto, que estaba edematoso, ¿no es cierto? O sea, si está entrando 3.000 y le llaman para evaluar al paciente y resulta que usted va, lo primero que va encontrando es que el paciente está edematoso, el paciente no orina, está anúrico por más de 24 horas y yo le estoy metiendo 3.000 de líquidos, ¿no es cierto, Andrea? ¿Sí o no? No, pues el paciente va y no le encontramos edematoso, no le encontramos elevación de la creatinina ni nada, absolutamente nada. Puesto una sonda vesical el paciente y con la funda de recolección de orina totalmente vacía. O sea, realmente el paciente estaba
anúrico. ¿Sí o no, Michael? Sí, ¿No es cierto? Exacto. Va mi jefa y ante la duda regresa a preguntar al paciente y le dice, porque el paciente le dice, doctora, pero es que no estoy pudiendo orinar. Y le dice, no, es imposible que pueda orinar, está puesto una sonda. Entonces fíjese lo que hacía el paciente. El paciente se retiraba la funda recolectora y orinaba por la sonda. Entonces, exacto. O sea, fue la interconsulta más, o sea, para meme, o sea, para meme. Claro, regresamos donde los cirujanos, claro, les dijimos que lo primero, o sea, que no, de chistosos. El paciente se retiraba la funda recolectora y orinaba por la sonda. No, definitivamente. Y no encontramos ni edema, seguía con su 0,8 de creatinina el paciente y prácticamente no nos explicábamos qué es lo que está pasando con el paciente y por qué no orina, ¿no? Entonces, nada, investigar bien, conversar bien con los pacientes, que eso también es muy importante, ¿no? Entonces, 2 clasificaciones acá que hemos visto y prácticamente quiero terminar con la última clasificación, que es la clasificación de la CADIGO, que es la última del 2012, ¿no? Entonces, fíjense ahora la última clasificación. Por favor, intenten tomar una. Si me preguntan a mí, ¿usted qué haría como, qué quisiera que yo aprendan? ¿No es cierto? ¿Qué quisiera que yo aprendan como alumnos de nefrología? Es a clasificar por CADIGO. ¿Por qué les he hablado del rifle o por qué les he hablado del hacking? ¿No es cierto? Porque son cosas que ustedes tienen que saber, que existe una clasificación, que existía una clasificación rifle y que existe una clasificación hacking. Porque en algún momento alguien les va a decir, mire, este paciente tiene un hacking 1 y ustedes un hacking 1, no, perdóname, pero sabes que yo solo rifle nomás, de 2012 para arriba, ¿no? Cualquier cosita del 2012 para abajo, ya no es medicina, no, tampoco, no. Va a haber gente que les hable de ese tipo de clasificaciones, entonces es importante que ustedes conozcan todas las clasificaciones que existen, ¿no? Entonces, yo clasifico por CADIGO, no me hago mucha bronca yo, y cuando, claro, me dicen los intensivistas a mí, ¿pero por qué clasificas por CADIGO? Digo, no, si quieres te clasifico por lo que sea, ¿no? O sea, conozco la historia de las 3, entonces no hay ningún inconveniente. Pero a mí me interesa que ustedes como estudiantes de la Universidad Central del Ecuador en 7º año de medicina, que pasará la mitad de ustedes, sepan clasificar por CADIGO, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que dice la CADIGO? Entonces, incremento de la creatinina de 1.5 a 1 veces sobre la base, sobre la línea basal. ¿De acuerdo? O en su caso, incrementos de menos de 0, de por lo menos 0,3, ¿no? Entonces, muy similar a lo que dice la que, ¿no? Pero fíjense en aquel gasto urinario. ¿Qué cambió en el gasto urinario? Sigue siendo menos de 0,5 ml por kilo por hora, pero ¿qué cambió? El tiempo. Fíjense en acá. Ya no el tiempo, ya no es el hecho del tiempo de 6 horas hasta las 6 horas, sino el tiempo ya de hasta 12 horas, ¿de acuerdo? En ese lapso, de 6 a 12 horas. Ok. Vamos a ver en el CADIGO 2, clasificación CADIGO 2. Incremento de la creatinina basal de 2 a 2 veces sobre la línea base. Ojo, creatinina basal es aquella más baja de los últimos 3 meses del paciente o en su caso la última creatinina que se ha tomado en los últimos 7 días. Por eso es importante para clasificar por CADIGO y por hacking. No es bueno clasificar apenas les llegue el paciente en primera instancia que ustedes clasifiquen de una por CADIGO y por hacking. Tienen que darse un tiempo, por lo menos 48 horas en la siguiente creatinina para poder clasificar y ver cómo va su paciente con lesión renal aguda. Porque puede ser que el paciente va llegando con creatinina de 3, como nos ha pasado. Metemos líquido y al rato el paciente, en 6 o 8 horas, el paciente está compensado y mejora la creatinina. No, ojo con eso, ¿no? En cuanto al gasto urinario, menos de 0,5 ml por kilo y por hora por al menos 12 horas, ¿no? Acá hasta el cansancio, no más repetirlos, por ejemplo, lo clasificó muy bien Sarela ahí, clasificó muy bien cuando me dijo, mire, o sea, si bien es cierto no cumple criterio de creatinina, pero cumple criterio de gasto urinario, ¿no? Entonces, ojo, clasifiquemos por el peor parámetro que llevamos al frente, ¿no? Como digo, pueden tener una CADIGO 1 acá arriba y por gasto urinario un CADIGO 3, paciente cumple criterio de CADIGO 3. Vamos en el CADIGO 3, incremento de 3 veces en la línea basal, de la creatinina sobre su línea basal, o incremento de la creatinina en más de 4, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. Y acá una cápite que se puso en pacientes menores de 18 años, en los babies ahí, ¿sí? Tasas de filtrado glomerular menos de 35 ml por 1.7 ml para, o sea, lo que nosotros hacemos el cálculo de la tasa de filtrado glomerular. Acá nomás una cuestión que siempre vamos a encontrarnos, y eso, por favor, que no les llame la atención cuando ya vayan creciendo y entren al internado y tanta cosa.
que siempre se va a seguir clasificando por situaciones crónicas, o sea, por fórmulas crónicas. Realmente no estoy muy de acuerdo que se haga tasas de filtrado glomerular por fórmulas crónicas, porque las fórmulas están diseñadas de acuerdo a lo que he ido revisando, las fórmulas están diseñadas para pacientes crónicos. Para lesión renal aguda, anoten, googleen un chance. Es más, como de ver, les voy a enviar para el otro todas las fórmulas para cálculo de tasa de filtrado glomerular. Por favor, cojan la CoCRO, cojan CoCRO, MDRD, CKDEPI, y una fórmula que me gusta mucho, que no esté estandarizada, pero tampoco está con mucha evidencia, por eso es que no lo anuncié mucho, es la fórmula de cinética de creatinina, que es la que les acabo de comentar, que sería muy buena utilizar en pacientes con lesión renal aguda, ¿no? Pues ojo, chicos, ahí vamos terminando. Sí, a ver, preguntas en relación a esto, alguna duda que tengan. Creo que está facilito esto de las clasificaciones, no va más. Sí, adelante. No le escuché bonito. Usted dijo que para tener la creatinina basal tiene que medirse al menos la creatinina más alta en los últimos 3 meses, ¿o era la más baja? La más baja. Por ejemplo, supongamos que tengamos que este paciente, por ejemplo, el Pepito, Pepito dice que resulta que venía al cardiólogo, al urólogo, al proctólogo, vale, ya se paseó por ahí, y 2 veces se repitió el proctólogo, no sé por qué, pero se repite el proctólogo. Entonces, resulta que tenía varias creatininas, ¿no es cierto? Hay algunos que se ríen, imagino que ya se repitieron el proctólogo ahí. Varias creatininas, yo que sé, una tenía, por ejemplo, 1,9 de creatinina, ahora resulta que por ahí tenía 1,4 de creatinina y por último tenía 1,2. En los 3 meses ha tenido estas 3 creatininas. ¿Cuál será su creatinina basal? 1,2 dijo la última vez. 1,2, exacto. Esa sería la creatinina más baja de los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? Ok, chicos. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Es importante esto. Doc, ¿Quién más? Doc, los últimos, también les comentó que podía ser la última creatinina en los últimos 7 días. Sí. Claro, en el caso, por ejemplo, de que no tengamos, ¿no? Supongamos, a veces tenemos, ¿no?, pacientes que van al hospital y que nunca han ido ni a hacerse ver las muelas, ¿no? Entonces no tenemos, pero ni registros de nada. A duras penas ese rato llegan a abrir la historia clínica el paciente, sí. Entonces puede ser, por ejemplo, que llega bien y el paciente se va deteriorando en el transcurso de la hospitalización, va hospitalizado más de 15 días, entonces la creatinina más baja será aquella de los últimos 7 días, ¿de acuerdo? Ese es el otro concepto. ¿Sí? Ok, chicos, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ahí nos estamos viendo, tenemos que recuperar una clase nada más. No, una última pregunta. Claro. El azuado era la creatinina, el ácido úrico, y ¿cuál era el otro? No, el ácido úrico no me harán quedar mal, no. Perdón, disculpe, es que no. Les busco uno por uno ahí. El dato que digan, el doctor Osorio me enseñó así. Es la urea, la creatinina, sí, y el nitrógeno ureico, ¿no? Si dicen lo que dijo de ácido úrico, les busco uno por uno, les pongo el catéter y les dializo hasta que salgan todas esas palabras ahí. ¿De acuerdo? Entonces, nada, chicos, ¿alguna cosa extra, alguna pregunta extra? Sí, yo, disculpe, lo que decía en la AKIN, decía, en el caso de reemplazo renal. Ya, perfecto, ya. En el caso de reemplazo renal nos vamos directo a AKIN 3. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, si el paciente llegó a diálisis, ya nada, ya no le estamos dando tantas vueltas, ¿no? Como que las cosas ya son mucho más fáciles, ahí ya no le metan tanto al cálculo, ¿sí? Todo paciente que ya necesitó diálisis, así esté orinando, etcétera, su creatinina, hay una confusión ahí, eso a veces es importante. Y siempre les pasa, regularmente baja la creatinina y comienzan a clasificar. ¿Pero por qué baja la creatinina? Por efecto de la diálisis, ¿no es cierto? Va a bajar la creatinina por efecto de la diálisis. Entonces ya nada, ustedes ya ni se metan a clasificar ahí. Paciente con AKIN 3 o paciente con KDIGO 3, porque fíjense igual acá, inicio de terapia de reemplazo renal. Sí, paciente con KDIGO 3 porque necesitó diálisis, paciente con AKIN 3 con terapia de soporte o con terapia de reemplazo renal. ¿De acuerdo? Sí, chicos.
Doctor, perdón, una pregunta. ¿Y cuando se va a hacer diálisis a un paciente, el consumo de proteínas de este paciente debe estar medido según su tasa de filtración o no depende de eso? A ver, una cosa es el escenario de paciente con lesión renal aguda y otra cosa es el escenario de paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Cuando hablamos de pacientes con enfermedad renal crónica, sí, una cosa es que hablemos de aquel paciente que está con enfermedad renal crónica, no en diálisis, donde las indicaciones de la dieta son apenas de 0,6 a 0,8 gramos por kilo. Pero el paciente cuando entra a diálisis depende mucho. Estoy hablando del crónico, ¿no? Ojo con el agudo, es totalmente diferente, porque el agudo depende, por ejemplo, si está en la UCI es un paciente hipercatabólico, hay que meterle comida por la vena, por vía parenteral, por donde sea, porque tiene que alimentarse, ¿sí? Pero el paciente que está crónico en diálisis, hay dos etapas acá. Una es la diálisis peritoneal, no dos etapas, sino dos terapias diferentes. Una es la diálisis peritoneal y otra es la hemodiálisis. En la hemodiálisis el cálculo de las proteínas es de 1.2 a 1.4 gramos por kilo de peso del paciente. O sea, tiene que comer un poquito más. Ya no es lo mismo que el paciente que estaba en prediálisis, porque mientras más proteínas come el paciente, ya cuando veamos crónica, ya hablaremos de eso. Mientras más proteínas come el paciente, más hiperfiltra. Mientras más hiperfiltre, genera más fibrosis y llega mucho más rápido a diálisis. Es por eso que ustedes han de escuchar siempre que los nefrólogos les decimos, no coma carne roja. Es más como joden con la carne roja. Ya les voy a explicar más adelante por qué les pedimos que no coman tanta proteína, ¿de acuerdo? Y el paciente que está en diálisis peritoneal es un paciente que se realiza diálisis por el peritoneo, o sea, no necesita sangre ahí metida, ¿no? Entonces, estos pacientes regularmente pierden muchas proteínas, pierden máximo alrededor de 6 a 10 gramos de proteínas al día en cada sesión de diálisis. Entonces, la gente tiene que comer proteína, claras de huevo todos los días, casi les enviamos a comer entre 6 y 5 claras de huevo al día. Una clara de huevo tiene alrededor más o menos de 6 gramos de proteínas, más o menos, una clara de huevo en sí. Entonces, enviamos que coman suplementos nutricionales porque sabemos que pueden perder mucho más proteínas en diálisis peritoneal, ¿de acuerdo? Entonces, todo depende. Depende si el paciente está en prediálisis, está en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, ¿no? Dependerá mucho cuál sea el escenario, ¿ya? Ok. Doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doc, lo que dijo del... ¿Nos puede explicar lo que dijo del omeprazol? No, ya. El omeprazol está dentro de las causas de nefritis intersticial aguda, ¿no? Pero claro, es como cuando no es que, a ver, ojo, no vaya a satanizarnos, o sea, no van a decir, yo qué sé, si la abuelita está tomando por sangrado digestivo omeprazol, no, abuelita, no te tomes omeprazol, puta, la viejita sangre y va al hospital. No, ojo con eso, no, cuidado, ¿de acuerdo? En ese cierto tipo de escenarios, ¿no? O sea, es realmente el omeprazol o los inhibidores de la bomba de protones pueden ahora, chancito acabando esto, como sé que ustedes son chicos bastante estudiosos, de ley se van a quedar revisando en PubMed o alguna cosa especial. Entonces, busquen omeprazol y como es nefritis intersticial aguda, es como que el uso crónico del omeprazol o el uso en algún tipo de escenario, por ejemplo, el típico, ¿no? Que uno le dice, bueno, tomes estos antiinflamatorios, pero para cuidar la barriguita, para que no sangre, tome el omeprazol. O sea, me parece una aberración. Pero bueno, de todas maneras, ahí, en ese tipo de escenarios es donde se produce realmente la lesión renal aguda, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones tienen dos indicaciones. Ya cuando vean gastroenterología, ustedes me van a dar la razón. Úlcera sangrante, que tome por vida, o que tenga un reflujo gastroesofágico severo, ¿no es cierto? Por el riesgo de Mallory Weiss y posiblemente el riesgo de neoplasias y sangrados digestivos. De ahí nada más, pero ustedes ven que todo el mundo toma omeprazol como caramelos, ¿no? ¿Sí o no? Ahí revisen un poquito, pongan ahí en el internet nefritis intersticial aguda e inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol a la cabeza, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Doc, no es una pregunta, pero al principio de la clase no tenía mala conexión al internet y no pude decir presente a la lista, pero sí estuve en toda la clase. Chévere. Entonces,
Siguiente clase, da la clase usted, ¿ya? No, Ay, no. solo quería No, que me mentira, pongan mentira, listo. ya está puesto, ya está puesto. ya. Muchas ¿Cuál es el gracias, nombre? doctor. Lady Montenegro, de la chica Montenegro, ya. Gracias, doctor. Listo, listo. Ya. Ya pues, mis estimados chicos, casi se orina la Lady cuando le digo, casi me hace una que digo uno. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Bueno, cuídense mucho, chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Voy a leer un poquito, ya les mando algo de bibliografía porque ya saben que las siguientes clases son preguntillas, ¿no? Ya les mando por medio de los representantes, por Jorge o por Yulisa, ya les envío algo que comiencen a leer, ¿sí? Ya, Doc, gracias, buenas noches. No les entran los malos pensamientos. Cuídense mucho, chao, chao.